Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Y como mencionábamos, se vino lo anunciado. Temporada de hace algunos días se decía motosierra, ajuste. Yo recordaba en su discurso inaugural 4 veces mencionado al menos por el presidente Milei. Y hoy llegó en forma dramática. Naftas, alimentos sobre todo, sabíamos que iba a ocurrir. Vamos a ver cómo continúa este sendero de precios, si es un reacomodamiento de, por supuesto, el dólar. Ahora vamos a hablar con Cecilia Buffletti con todo sobre esto y ver cómo se va reacomodando todo y sobre todo si se va a reacomodar el salario, los ingresos. Hay una brecha que no es la del dólar oficial y la del blue, que se achicó, por cierto, es ¿cuándo se empieza a cerrar? Que esta es la gran pregunta que tenés probablemente vos en tu casa. ¿Cuánto tiempo va a tardar en empezar a cerrarse la brecha que es nuestros ingresos contra los nuevos precios? Ahí estamos. Nuevo modelo. Bienvenidos. Esto es Cecilia Bufflet. Está entre nosotros. ¿Cómo estás? Me viene diciendo cómo esto es. Sí, acá está Esto es Cecilia. Esto es Cecilia Bufflet. Esto es Pablo de León. Esto es Pablo de León. Acá está. Buenas Lo noches. que va quedando de nosotros. Sí. Está el querido Osvaldo Bazán. ¿Cómo estás? Esto es Osvaldo Bazán. Esto es Osvaldo Bazán y Lucía Charuto. No. Nada, mentira. Va Salí. a llegar la ministra de Seguridad acá. Bueno, muy Buenas bien. noches. Dos cuestiones importantes, por supuesto. Lo económico, el día en donde lo anunciado empieza a bajar a la calle. Y ahí después vamos a mencionar otra cosa muy importante, que es el desembarco del nuevo gobierno en el Senado y el triunfo del gobierno frente a Unión por la Patria. Esto es sumamente importante para la gobernabilidad. Veremos cómo sigue. Pero empecemos con la economía. Ceci Bufflet. Bueno, lo primero que hay una resolución de esta hora, de hace un ratito nada más, de la Comisión Nacional de Valores que tiene el primer gesto con el cepo. Ojo con eso. A ver. Hay una regulación de la Comisión Nacional de Valores, la regulación general 988, que lo que hace es cambiar el famoso parking. Lo que hay que esperar es un poco técnico, entre que uno compra un bono y puede hacerse de un billete de dólar del otro lado. Había distintas regulaciones para las personas físicas, pero mucho más amplias para las empresas. Bueno, cambia todo ese sistema y queda en un solo día. Con un día de parking, cualquier persona hoy puede comprar un dólar en el mercado financiero, o a partir de mañana va a poder comprar un dólar en el mercado financiero. ¿Qué significa esto? Me parece que es un gesto más que nada de simplificar el acceso a los dólares, ya que no va a poder haber ningún gesto de liberalización, de permitirte comprar dólares en el banco como hasta ahora, los dólares al valor del oficial y demás. Bueno, que por lo menos el acceso al dólar financiero, que se había bloqueado tanto en las últimas semanas con la necesidad en los últimos meses, con la necesidad de que nadie se llevara un dólar del Banco Central, este nuevo Banco Central y el Ministerio de Economía terminan tomando esta decisión de por lo menos... ¿Los 200 por menos se pueden comprar más? Sí, se pueden comprar, pero no los puede comprar nadie porque todo el mundo tiene alguna condición que le impide Está bien, comprarlo. pero los que podían comprar pueden seguir comprándolo. Exactamente, lo pueden seguir comprando al nuevo precio, Claro. claramente. Que, ojo también, hasta ahora todos estamos acostumbrados que el dólar valía casi lo mismo en todos los bancos, porque el dólar del Banco Nación era 3.66 y en el resto de los bancos vos lo veías 2 pesos más, 3 pesos más, 10 pesos más. Ahora vale 800 en el Banco Nación, pero el resto de los bancos 850, 870. Bien, volveremos. Hay una diferencia más significativa. En instantes volvemos al dólar. Quiero ir a las naftas, directo, lo que creo que a vos te importa en tu casa, y es, todos sabemos que el valor del combustible es la locomotora que tracciona todos los vagones de la economía y tiene rápido y alto impacto. Esta suba de las principales cadenas de nafta, digamos, de combustibles, 35, 40%, que se suman al 15%, en un mes No, hubo mucho más. 65% de aumento de nafta. ¿Ya llegó a altura crucero del precio, llamémosle, que les permite el funcionamiento, o hay más escalones?
Lamento decirte que va a haber más escalones, que acá no se termina el aumento de la nafta. Hoy tenés un aumento muy fuerte, 37% anunció Shell, la primera de las petroleras, y a las 12 de la noche lo van a seguir Action e YPF, Puma, el resto de las marcas del mercado. 37-40% que, como vos decís, acumulado ya empezó a pasar el 150% de inflación en el año. Acordate que estuvimos todo el tiempo diciendo la nafta está atrasada. Bueno, ahora ya alcanzó a la inflación, pero ahora tiene un nuevo dólar la nafta que va a tener un impacto. Y hay otra cuestión que es un poco más técnica, no la vemos nosotros en el mercado, pero le va a pegar al precio de la nafta. Hasta acá había lo que se llama el famoso barril criollo. Barril criollo. La decisión, y esto es información del equipo de energía del nuevo gobierno, la decisión del equipo de energía del nuevo gobierno es eliminar el barril criollo. ¿Qué implica? Que no ¿Qué haya, era y qué significa que no esté? ¿Qué era el barril criollo? Que internamente, en el mercado interno, las petroleras que hacen solo petróleo o que tienen excedente de petróleo, tenían un poco la obligación de venderle a las que refinaban en el mercado local a un precio muy diferente al del mercado internacional. Vale $80 el petróleo en el mundo, valía 56 en el mercado local. La verdad es que ya en las últimas semanas era casi imposible que esa operación se concretara y ocurriera. Pero lo cierto es que la decisión del equipo energético a cargo de Rodríguez Chirilo es correrse de ese mercado y que las empresas se arreglen entre ellas en quién compra, quién vende, a quién le compran o quién importa. Que no haya más una intervención del mercado. Bueno, un poco a medias, porque también es cierto que YPF es un jugador del mercado. Ahora, también lo que están transmitiendo es que la gestión de YPF va a ser la gestión de una petrolera a la que le tiene que ir bien, no de un actor que tiene que beneficiar con sus resultados al gobierno. Así Hoy que un litro de súper vale alrededor de 600 pesos. Sí. La Premium vale 700 y algo. Sí. Bueno, es menos de $1. ¿Cómo sabemos cuándo está bien? ¿Cuánto tiene que valer? ¿$1? La verdad es que ahí el histórico se mueve entre 0,90 y $1,10. Así que estás un poco más cerca de esa referencia, pero el dólar no se va a quedar fijo acá, ¿no? Bueno. Entonces ahí también va a depender de cuánto vale el dólar y de cuánto vale el barril de petróleo. Pero lo que quiero decir, vamos a tener... Hasta acá. Yo digo, ¿cuántos escalones largos podemos aguantar? Bueno, unos cuantos de entrada, pero después no se pueden perpetuar aumentos de 35, 40, 28. No, porque el salario no se va a ir moviendo. Después ajustes. Pero además el salario no se va a ir moviendo tampoco ese ritmo, entonces por eso. Ahí se va a sentir mucho. ¿Cómo supones que van a ser los próximos escalones? Ahí, me parece que va a depender de cómo se mueva el precio del barril de petróleo y de cuánto se estabilice el valor del dólar en estos 800 pesos, la brecha y demás. Si ese mercado se va normalizando, tenés que pensar que el litro de nafta va a ir convergiendo a $1. Está hoy en 800, bueno, irá convergiendo a ese valor. Ahora, por supuesto que no tiene que seguir habiendo otro salto y otro salto. Si hay otro salto de esas características, es que Houston estamos en problemas, ¿no? Es que este programa no funcionó. Y te agrego una cosa que tiene que ver más con la estrategia del equipo económico y que se lo decía ayer Luis Caputo y Santiago Bausili en las reuniones que tuvieron con economistas, con banqueros y demás. Lo que ellos transmiten es, este es un plan para corregir los precios relativos, corregir toda la inflación que fue a parar abajo de la alfombra, sacar la inflación debajo de la alfombra. Y después de eso vendrá un plan de estabilización. Este no es el plan. Este no es un plan de estabilización de la economía. Este es un plan para corregir los precios relativos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Sacar la inflación debajo de la alfombra. Ojo, porque algunas consultoras privadas empiezan a decir que eso puede ser 100% de inflación de acá a marzo, ¿no? Ahora voy a escuchar a Pablo de León. Difícil de digerir. Bueno, ¿cómo digerimos esto? Quizás el humor ayude un poco. Andy Olivera, precios, a ver cómo lo vio.
siempre pensando en vos. Tremendo. Reír. Es gracioso porque es cierto. La función es esta, sonrisa con bruxismo. Bruxismo. Es esta, es el agridulce, Sí. por supuesto. Pablo de León, A ver, desde la mirada política. con todo lo que vos decías respecto de esto, y yo escuchando lo que va contando Cecilia, pensemos, hoy el vocero presidencial dijo 1 de enero, cambio de las tarifas, el tema de los subsidios. ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con la luz, el gas y el agua? Hoy, en la interna, hubo reunión de gabinete, el presidente salió a bancar el discurso de Luis Caputo, es decir, que lo bancaba absolutamente, ahí no hay ningún ruido, nada. Por eso ayer decíamos que habían, durante la grabación del mensaje, muchos celos. Tuvo Santiago Oría, el cineasta histórico el que le filmó todo a Javier Milei desde que arrancó a ser candidato presidencial. La productora La Corte, que ya trabajaba con el gobierno, pero es una productora muy profesional, también siguiendo que se comunicara bien porque entendían la dureza de las medidas. Bueno, Milei está bancando esto y lo va a bancar políticamente. Después habrá que ver cómo las distintas noticias que vayan sucediendo. Semana que viene se dice el paquete al Parlamento, semana próxima el paquete al Parlamento, habrá que ver el capital político que un gobierno obviamente tiene ni 72 horas, obviamente ni se puede hablar de ninguna cuestión, al margen de lo que hoy vimos con la CGT. Bien, hoy la veamos CGT el sacó un documento de la comunicado. CGT. Yo me concentraría en el primer párrafo y en los dos últimos que son muy cortitos, que son muy contundentes respecto de lo que está diciendo la CGT, que, como decíamos todos estos días, una CGT absolutamente silenciosa durante todo este tiempo y sin El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario, dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, de la economía social, solidaria, cuentapropistas, autónomos, jubilados, pensionados. El anunciado ajuste, bueno, y ahí se me voló. no ajusta a la denominada casta, dice. Claro. Y después saltemos, si querés, Diego, porque es largo, al último párrafo que dice: la CGT no se va a quedar de brazos cruzados. Reivindicamos los derechos sociolaborales, respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva. No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste. Eso es lo que dice, habrá que ver después cómo se ponen de acuerdo en salir a criticar este ajuste, ¿no? Qué pena la autoridad tan castigada por la doble vara, por el silencio casi atronador de los últimos 4 años, en donde si se llegó hasta acá fue por el descalabro y la pérdida tremenda de poder adquisitivo. Lo digo con absoluto respeto, digamos, creo en el mecanismo sindical y todo lo que me parece que la propia Cristina dijo. Che, hay trabajadores en blanco, formalizados en blanco, pobres. No hemos escuchado prácticamente una palabra sobre esto. Me parece muy bien que alerten, están para eso, es la función. Debió haber sido la función también los 4 años anteriores. Igual yo quiero decir una cosa, porque me parece que en las últimas horas estamos hablando mucho del tema de la presidencia de Milei, de las medidas. Yo lo que digo, esto está saliendo por el plan platita de la campaña electoral de Sergio Massa, candidato a presidente, y por el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Después podemos discutir las medidas, Claro, podemos decir la dureza de fondo. Ahora digo, estamos acá por estos 4 años de este gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Desanudar las consecuencias de las causas es una deshonestidad intelectual. Pero también hay que decir... Están las consecuencias y están las causas. Acá hay un cable. Claro. Vos no podés cortar el cable y decir, tomamos desde acá para adelante. Che, mirá todo lo que viene ocurriendo. Pero además los responsables, como mencionaba Pablo Alberto Fernández, que se va a España, Sergio Massa, que va a ir y venir de Estados Unidos porque había contado que había fondos de inversiones que requerían sus servicios, Cristina Kirchner, que utiliza el silencio también como estrategia, y su armado político puertas adentro. Digo, son los 3 responsables de esta situación y tampoco se paga un costo al respecto. Digo, y eso también reviste grave. Claro, porque estamos mal porque ellos hicieron las cosas mal. Digo, la CGT, que vos trataste con respeto, que a mí me parece que no lo merece, porque en el momento en que esto estaba pasando no dijeron nada. Ahora que tenemos que pagar las consecuencias hablan, pero en el momento en que todos sabíamos que esto iba a pasar y ellos lo sabían,
ellos aplaudieron el plan Platota que se mandó Massa. Digo, fueron a aplaudir a la plaza cuando Massa les dijo no compren dólares, compren autos. Y no había ni dólares ni autos para comprar. Pero ellos, que fueron los principales beneficiarios de eso, no dijeron absolutamente nada. Entonces ahora no merecen el respeto porque no han cumplido el trabajo que un sindicalista debe cumplir. Está con nosotros Enrique Sebach. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Ya dijeron todo, no sé qué me toca a mí. Mucho. Nos tenés muy que contar específico. todo lo que contó Caputo ayer. Bueno, ¿te puedo dar un título? Sí, por favor. Del plan platita al plan no hay plata sin escalas. bueno. Y sí. 2 horas pensándolo, así que... Bueno, Gracias por venir. ¿Qué debemos observar? Digamos, lo primero que nos impresiona, aunque no es una sorpresa, es grandes aumentos. No, déjame subrayar algo que estuvo sobrevolando aquí esta historia. Primero, lo voy a corregir amablemente a Pablo Pero cuando con mucho dijo, gusto. este plan lo banca Milei. Este es el plan de Milei. Sí. Es al revés. O sea, Milei es el que está haciendo este plan y está todos sus ministros obligados a cumplir con el plan de Milei, porque Milei tiene este plan, lo anunció en el discurso ante la Plaza de los 2 Congresos, es el plan de Milei. Después si sale bien o sale mal es otra cosa, pero es el plan de Milei. Segundo, el anuncio del otro día fue, tengo que evitar la hiperinflación, es mi primer paso. Es tan grave el problema que tengo que evitar la hiperinflación. Si hay hiperinflación, la pobreza va a ser 90. Yo voy a tener que hacer un ajuste que a lo mejor agrava la situación. No, a lo mejor no, lo dijo, agrava la situación en este periodo, pero es para evitar algo peor. Es para evitar mucha liquidez. Es para evitar algo peor. De manera tal de que no estamos frente a un programa, no estamos frente a un plan, estamos frente a una emergencia para parar la hiperinflación eventualmente. Uno puede no estar de acuerdo con el diagnóstico. Si vos decís, no venía la hiperinflación, estás exagerando y estás exagerando, por lo tanto, con la terapéutica. Pero si uno acepta ese diagnóstico, Milei tiene esta terapéutica. Después de esto vendrá el plan de estabilización, vendrá todo lo demás. Ahora, lo que sí hubiera sido bueno, supongo que será la semana que viene, es que esto viniera acompañado con los planes de reforma. Claro. Porque la Argentina no se agota ni siquiera en un plan de estabilización. Argentina necesita, además del plan de estabilización, las reformas en serio para el sector privado, la reforma laboral de la que nadie quiere Eso hablar. son el Congreso. Entiendo que lo van a Todo eso presentar son- en el Congreso Bueno, por eso pronto. digo, Semana que, lo que yo decía antes es que la semana que viene lo que se pasa es piensa que si eso. vos La laboral presentás no lo sé. un programa que dice, miren, por ahora vamos a pasar por todo esto, pero miren que después viene esto, vamos a un horizonte, es distinto que lo que vivimos Ahora, vos hasta ahora. coincidís Pero con ya el sabemos diagnóstico. que van a presentarlo. Después no sé si pero pasa en sabés el lo que Congreso. lo que se va a presentar. Entonces, lo Claro. que yo digo es, si vos le querés mandar un mensaje a la sociedad, el mensaje es, mira, ahora vienen momentos muy graves porque tenemos que arreglar este desastre que hemos heredado. Pero tenemos esto y esto y esto para que simultáneamente las Pasa que cosas no lo tienen funcionen. hasta que en el Congreso no se pongan de acuerdo. Bueno, No no lo lo tienen. tienen. Si el Congreso lo vota o Claro. no lo vota es otro problema. Pero es decir, a mí lo que me preocupa es que a la sociedad Pero- hay que darle, además de ajuste, horizonte. Y creo que todavía nos falta el horizonte que vendrá. por Pero supuesto. déjame repreguntarte otra vez. ¿Cómo ¿Por no? qué vos crees que no está enunciado el horizonte? ¿Vos lo sabés? Me parece que van a mandar un plan con una serie ¿Qué de dice reformas ese plan? estructurales. No, ¿Qué reformas pero son? son todos los que conocemos, no sé en qué profundidad, Bueno. pero reformas fiscales, agilización. Pero a mí me hubiera reducción. gustado, yo estuve ayer con el ministro Caputo y Toto además es un amigo, pero quiero decir, me hubiera gustado que en ese discurso terminara diciendo, pero además de esto, la semana que viene estamos presentando un programa que implica como título por lo menos esto y esto y esto. Entonces, vos completás una hoja de ruta que para mí, para la gente es muy importante. Y está, vos que tuviste con Caputo, Claro. ¿lo tienen y no lo dijo en el discurso y debió haber sido dicho en el discurso o no lo tienen? Ayer el ministro presentó un plan de emergencia. Todavía no presentó lo que sigue. Hay cosas aisladas, por ejemplo, la reforma del sector energético, que es en paralelo, digamos, esta historia. Hay otras cosas. Ayer discutimos solamente la emergencia, tampoco había mucho tiempo y era muy tarde. Y además se discutió mucho. Se discutió en el sentido inglés de la palabra. Se charló mucho ese tema. Pero yo creo que aspiro a que está, y coincido con lo que vos planteás. Pero me hubiera gustado más Empezar a... que se explicitara ese horizonte para la sociedad, pero es un gusto personal, no, Está no es bien, una está bien, cuestión... ¿no? Por supuesto. Enrique, ahora, vos decías al principio, este es un plan con porque arranca Claro. de un diagnóstico, que es estábamos al borde de una hiperinflación. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico o tiene errado el diagnóstico este equipo? No,
Yo creo que el diagnóstico está... A ver, puede ser que la hiperinflación sea una exageración teniendo en cuenta que es algo contrafáctico. Decir, bueno, Sí. evitamos 15.000%. Son esas cuentas lineales que no se tienen que hacer. Ahora, claramente esta es la peor herencia que ha recibido un gobierno desde el punto de vista económico, yo diría de toda la historia de la democracia moderna. Es un banco central vaciado mis amigos, mis colegas se enojan cuando digo vaciado porque parecería que es una cuestión delictiva, digamos, pero casi, ¿no? Porque si vos le vendés dólares al mercado para contener el precio y no le das dólares a los que importan stents, es casi delictivo, digamos, ¿no es cierto? Y cuando no respetás la autonomía del Banco Central. Bueno, eso es otra cosa, porque la autonomía del Banco Central es que no tengas que emitir. Pero digo, hay todo un proceso que hay que... O sea, es la peor herencia. Si era la hiperinflación o no, no lo sé. Y si es demasiado brutal este ajuste o si había que hacerlo por otro lado, no tiene sentido discutirlo. Acá están los 5 puntos de ajuste que hay que hacer. A ver, bueno, depende de lo que ayúdanos a verlo. Vamos a ¿Dónde ponerlo están así. los 5 puntos? Hay una parte que no vota el Congreso y por lo tanto ya están, que son el impuesto país, por supuesto, las retenciones a la exportación, los ajustes en la estructura del Estado y en el sector público, etcétera. Espera, déjame entonces ir ítem por ítem. Hay una suba de impuestos. Sí, claro. Será, Dios quiera, transitoria. Podemos hablar si está en línea con lo prometido o no, pero hay una suba. Correcto. Bien. Ahí voy. ¿Está hablando Guillermo Francos en ADEPA? Sí. Y tal vez otros fondos de compensación y que no sea tocar ganancias, ¿han pensado? No estoy en condiciones de contestarla todavía, pero sí son temas que están contemplados en la propuesta de ley. ¿Le han pedido a la CGT, al menos en los diálogos que usted ha tenido en estos últimos tiempos, que se evitara la confrontación callejera con el gobierno? No que se haya pedido expresamente nada, me parece que evitar la confrontación callejera, no las protestas, porque protestas puede haber siempre. Yo digo, lo que hay que evitar es que los conflictos generen un estado de ánimo negativo en la sociedad, no por el gobierno, sino por todos los argentinos. Y todos estamos viviendo momentos difíciles, tenemos que encontrar el camino para trabajar en conjunto para solucionarlo. Y es lo que está proponiendo el gobierno del presidente Milei y lo que ha expresado el ministro Caputo ayer. Con respecto al tema de ganancias que le consultaba el colega, ¿esto tiene que ver con retrotraer directamente, eliminar lo que se había hecho hasta ahora? O sea, volver a que todos los trabajadores paguen ganancias, ¿o va a haber un monto, como por ejemplo ahora el tope es hasta 1.700.000 pesos? No tengo una información concreta para darle todavía, que esperar que se comuniquen oficialmente la pregunta. Bien. Bueno, Pablo de León. Es muy interesante el rol de Guillermo Francos, porque la verdad que el rol de Guillermo Francos es el de un componedor. Porque digo, dos cuestiones. Él está en ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, después de que en los anuncios Caputo dijo que la pauta publicitaria para los medios se suspende por 1 año. Y después Francos hoy se reunió con Daniel Catalano de ATE, uno de los duros, de los gremialistas duros. ¿Qué hizo? Lo recibió. ¿Dónde? En su despacho. El despacho del ministro de Interior está en la planta baja, es el único ministro que está en la Casa Rosada. Entonces, ¿qué quedaron? En seguir hablando, un gesto medio duro, pero digo, Francos es un componedor, que lo mismo hará con los gobernadores. Habrá que ver en cuánto de todas estas medidas y la instrumentación, después Francos es el hombre que tiene para mechar y para negociar con incluso la casta, o cuánto termina perdiendo. Esto es una cuestión que está abierta, pero está claro que él está componiendo en medio de este plan tan duro. Estábamos con Enrique y tratando de decir, bueno, es los 5 puntos que hay que... Son 2 de ingresos y 3 de gasto, menos gasto. O sea, suba de impuestos, 2. Ahí... 2 y algo. Sí. 2 y algo. Pregunta que vos te haces en tu casa. ¿La casta se va a ajustar? ¿Se está por ajustar? El problema es que, a ver, vamos a definir casta a esta altura. Yo te ayudo. Dale. Árbol de organigrama lleno de secretarías, perfecto. ministerios, Bueno, ramas. ¿Hay poda? Una parte ya empezó porque se bajaron a 9 ministerios y... Claro. La mitad de ministerios y la mitad bajaron de las secretarías. Ahora falta el trazo fino porque hay temas de dotaciones, contratados, rearmar los contratos. El desquicio que hay en el sector, en la organización del Estado argentino nacional,
es, bueno, y ni que hablar de otros, pero digo, nacional, es enorme, porque vos tenés dispersión de salarios, qué sé yo, para darte un ejemplo, el director de la FIP gana 5 veces lo que gana un ministro, algo parecido. Y así tenés ejemplos de todo caso. En los ferrocarriles argentinos hay sobreempleo, hay asesores adscriptos a la presidencia. Es decir, en todos lados tenés... ¿Y ahí hay algo en marcha, un plan de reducción de eso? Sospecho que sí. ¿Sabemos? Bueno, sí, no, pero... en teoría sí. Entiendo que sí, En teoría sí, pero vos fíjate lo que pasa. Hoy ella hablaba de la CNB. Hasta hace un rato no estaba nominado. No tiene nombrado. No tiene titular. La Comisión Nacional de Valores en medio de todo esto. Hay una cuestión de un gobierno que llegó a la administración sin tener la gente preparada, entonces vos no terminás a ver. A priori, ministerio es la mitad, secretaría es la mitad. El tema es qué haces con la gente y qué haces con los ministerios que se anularon. Si siguen funcionando como secretarías con la misma estructura, es lo mismo. Eso falta definirlo. Pero, Yo esto lo digo de porque todas recuerden maneras, ustedes... déjame aclarar una cosa. Claro. Aun cuando hagas todo eso que hay que hacer, nosotros tuvimos 2 años estudiándolo, el ahorro que haces es muy bajo. Hay que hacerlo por razones morales, por razones éticas. Tiene precio simbólico. Por supuesto, pero digo, desde el punto de vista de las cuentas, te puedes ahorrar 0,2% del PBI, una cosa así. Hay que hacerlo. Y Pero Enrique, es un 0,2 que la sociedad necesita ver que Lo que sí Pero además, discúlpame, una sola cosa adicional. Tenés además, y ahí sí te incluyo la casta, los contratos con las universidades, Claro. los entes cooperadores con los registros del automotor, que son el ejemplo, pero hay mucho más, los fondos fiduciarios. Detrás de todo eso hay casta. No es la casta no es solamente que tenés 2 secretarias o 4 ñoquis. La casta es que ahí hay contratos de la política disfrazados de asesoría en las universidades, contratos de la política disfrazados en otros lugares, o sea... Y los chocolates de la legislatura bonaerense. Bueno, son los Lo que que administran sí los chocolates de la vida. Claro. Lo que sí se pidió es a cada ministerio y en un plazo de absoluta celeridad una suerte de auditoría interna para que cada uno de estos 9 ministros que juraron le den un estado de situación a Javier Milei sobre cuántos empleados hay, cuántos contratos hay, cuántos autos a disposición, cuántos inmuebles maneja cada ministerio, y en función de eso van a empezar el reordenamiento y el recorte también. Mire, Liliana Franco, nuestra compañera periodista, hoy tuiteó algo, ella hace años va a Casa Rosada, y vean lo que observó. Hoy en la Rosada vinieron unos 700 empleados que hacía 3 años no venían. Empleados entre comillas. Se ¿no? llenó. ¿Qué sé yo? No hay digamos. lugar. ¿Dónde fueron? 700 ¿Dónde es se muchísimo. sentaron? Es mucho. No sé cómo hacen. Bueno, hasta hace muy poco muchas dependencias del sector público hacían trabajo remoto y no atendían al público y no daban turno, en fin. Pues eso lo dijo Patricia Bullrich hoy, que en el Ministerio de Seguridad había gente que todavía estaba con el tema de la pandemia sin ir a trabajar. A ver, veamos lo que dijo Patricia Bullrich. Esto no es en contra del tipo que labura bien, honestamente, es a favor y que de te salva eso. cuando necesitas, ese escritorio funciona. De la gente que es privilegiada, eso también es casta. No, es que además porque él la pasa bien y otra gente la Además, pasa digo, mal. si vos reducís eso, te queda la posibilidad de que el salario de aquellos que efectivamente ¿Te lo mejorás? tienen que trabajar se lo puedan Virtualmente. mejorar. A ver, teníamos ahí algo para ver, que iba a leer Osvaldo. El comunicado del 54321. Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad Nacional informa, en consonancia con el anuncio presidencial en relación a la presencialidad plena de empleados públicos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Despacio. resolvió la presencialidad plena para los empleados públicos del Ministerio de Seguridad. Se encontraba el día de hoy y de manera insólita suspendida a raíz de la emergencia sanitaria que se inició en el 2020. Veamos, crisis es oportunidad. Bueno, Hablando no de eso, qué volvemos cómodo a la que es esto, ¿no? Se podrían organizar mejor para no tener que pararse para leer, pero bueno. Bueno, nosotros así para... Es el ejercicio tecnología- diario que hago. Esto es el ejercicio diario que hago. Bien, bueno. ahí hay 5 puntos entonces. Bueno, ahora miremos el lado del gasto. A ver. Primero está el tema de que se congelan los planes sociales. O sea, los planes sociales quedaron congelados nominalmente al presupuesto 2022, digamos, ¿no? Se compensa en parte, bueno, no se compensa. Hay gasto social en aumento de la asignación universal por hijo y el plan alimentar, pero esos planes sociales quedaron Pide congelados. página urgente. Jubilaciones. ¿Cómo Jubilaciones va a ser el mismo mecanismo que usó Alberto Fernández en el 2020. Bono. No. Bueno, Alberto Fernández lo puso en una ley de emergencia, no sé cómo se llamará esta ley. En la ley de emergencia se suspendió la movilidad
y se establecieron aumentos por decreto discrecionales, para llamar de alguna manera. Ahora, ¿Cómo va a ser? Enrique, sí, van a ser aumentos por decreto que van a reemplazar los aumentos por ley con el régimen o la ley de movilidad jubilatoria. Bien. Ahora, lo que dice el documento es que baja 0,4% del PBI, Correcto. así que esos aumentos van a estar por lo menos por debajo de la inflación, ¿no? Bueno, por lo menos por debajo del crecimiento del PBI. Del crecimiento. Pero digo, ahí yo creo que sí hay un tema en el que yo, si me admiten la discrepancia, digo, a esta altura, Sí. yo creo que las jubilaciones no deberían caer más en términos reales. Están muy licuadas. Ahora, no tiene... Había otros mecanismos. Tenemos que ir cerrando, dale. Bien. No, digo que había otros mecanismos. Bueno, el gobierno entró por acá, hay que respetarlo, darle la derecha, tiene 2 días de gobierno, pero efectivamente esto es un ajuste que empalma con un programa definitivo, digo yo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Pablo de León. Bueno, hoy en toda esta cuestión de definiciones que está haciendo el gobierno de Javier Milei, tenían una discusión que no se había definido. Habían definido autoridades en la Cámara de Diputados, pero no autoridades en senadores, donde el que estaba propuesto era Francisco Beltroni, había estado acá hace 2 fines de semana, senador electo de Formosa. ¿Qué pasó? ¿Qué consiguió La Libertad Avanza? Con los 7 senadores de La Libertad Avanza, más los de Todos Juntos por el Cambio, más esa alianza de provinciales que siempre hay en el Senado, lograron quórum, lograron establecer no solo el presidente provisional del Senado, que no fue Beltroni, sino otro, Bartolomé Abdala, un puntano, pero también 2 lugares claves. Secretaría Administrativa, que es toda La Plata, Claro. y Secretaría Parlamentaria, que es la que te determina cuándo sesionás, qué cosa no. Clave la victoria de Villarroel hoy. Bien, hoy Y Carolina eso es Lozada- la noticia política del Sí. día y les diría de arranque muy importante, Fue su porque el debut, Senado es ¿no? un lugar en donde el oficialismo en teoría es visitante, porque no tiene mayoría, Claro. son 7 estrictamente La Libertad Avanza. Este volumen de manos que juntó para poder nombrar al presidente provisional del Senado está muy bien, no significa un pacto para votar todo, No, ya para avisaron. nada. Pero mostraron que consiguieron quórum y que lograron una votación. Y Carolina Lozada, de Juntos por el Cambio, pero aliada, les pasó la factura al kirchnerismo de esta manera. A ver. Porque justamente hablaron de mí y me gustaría, los reyes del si tengo número te impongo todo, los reyes de si tengo número no hablo con nadie, no escucho a nadie y vamos por todo. Ahora están muy nerviosos porque no tienen número, están en minoría, chicos, sorry, se fue. Lo que les quiero aclarar, para terminar, presidente, de clausurar esta discusión absurda e inútil, es que yo renuncié a la vicepresidencia. Por lo tanto, la línea de sucesión está rota. Así que tenemos que votar autoridades. Gracias. Besito y hasta luego. Bueno, se lo dijo nomás Bueno, Lozada. besito y hasta luego. Pasaron muchas cosas porque hubo una discusión, después veremos algo más en los clics, pero yo te decía, no se eligió a Beltroni, que era el senador de Formosa, Libertad Avanza. Acá hay una discusión respecto de que si no hubo una negociación por abajo porque Childe Infran le dijo a Cristina, no vamos a votar, no podemos Beltroni votar. formoseño. Exactamente. Si le va bien el Senado, Claro. nace una Obviamente, estrella. claro. Y no quiere Infran Sí, una Infran. estrella nueva sobre la noche formoseña. Bueno, y fue elegido Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza, pero que ya había sido del PRO. Algunos dicen que ahí Adolfo Rodríguez Saá tuvo mucho que ver con esto. Pero bueno, Beltroni habló y fíjate cómo habla con Villarreal y manda un mensajito. A ver. A ver. La casta me ha dado la bienvenida. Como muchos saben, estaba postulado por el señor presidente como presidente provisional del Senado. Lamentable y tristemente, para mí es un triste comienzo. Quiero decirle que vengo de una provincia en donde se ha instaurado un plan de pobreza que ya lleva 40 años, en donde se ha cambiado la Constitución para que en esa provincia haya reelecciones indefinidas, que esta banca es de la provincia de Formosa y yo me debo absolutamente a todos los formoseños, que del autoritarismo vengo y lo padezco junto a todo el pueblo de Formosa y que voy a votar de aquí en adelante fiel a mis principios que he recibido de la cuna, como decía el presidente, como todos los argentinos de bien.
Ahora también, como decía el presidente, no somos manada. Y también, como decía el presidente, el que las hace las paga. Muchas gracias. Aquí. Bien. Bueno, se enojó claramente porque él iba a ser el presidente provisional del Senado y claramente cedieron ante algún acuerdo, quizás fundamentalmente con temas de quórum, que también en la otra Cámara de Diputados es una discusión y acá habrá que ver cómo juega, donde tiene algo más La Libertad Avanza, pero también cómo juega con el PRO, pero también con los radicales, que son fundamentalmente, junto a Cambio Federal, una nueva agrupación de Pichetto con Monzó, llamativa, porque tiene Stolbizer y López Murphy. Todo eso sería lo que debería darle músculo y votos a los proyectos oficiales. El bloque radical está manejado por alguien que nos visita en este mismo momento, Rodrigo de Loredo. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. ¿Cómo andan ustedes? Gusto escucharlos. Bueno, hubo mucho debate acerca de hasta qué punto el radicalismo va a acompañar el proyecto Milei. Despejar la incógnita, por lo menos en los primeros momentos. Me parece que obedece a un momento predesenlace de las elecciones. Ahora yo doy cuenta de que todo el crisol de miradas que mi partido siempre tiene una postura común. El radicalismo está para ayudar, está para cooperar, no está para obstruir, no está para cogobernar. Esa es también otra definición. Pero me gusta decir esto, Diego, porque es algo de sentido común y pasa en la vida. No se ayuda adulando tampoco, no se ayuda siendo los amigos del campeón, ¿no? Ayudar también es hacer aportes, decir, che, esto me parece que se puede hacer de otra forma, estamos para dar esa pelea, creo que tenemos un aporte muy grande los radicales para dar, creo honestamente que vamos a ser los que vamos a trabar el debate contra los obstruccionistas que va a ser frente a todos. Ustedes. Somos 34. La sesión preparatoria, hablando de todos estos episodios que pasan ahora, no se hubiese podido suceder en diputados si no le arrancaba el radicalismo, porque el Frente de Todos no se ponía de acuerdo, no bajaba. El radicalismo tuvo que, en el nombre de Atilio Benedetti, un diputado nacional de Entre Ríos, asumió la presidencia y pudo dar arranque a la sesión y ahí obligamos al Frente de Todos que bajara. Le sugerimos a La Libertad Avanza que tome un criterio distinto al que tomó, porque por haber tomado ese criterio por error, por desconocimiento, hoy tenemos un problema que si se sigue ese criterio, el Frente para la Victoria tendría mayoría en las comisiones. ¿Cuál es? Ya ¿A qué estamos. te referís? ¿Qué criterio? Es un criterio muy técnico de cómo se aplica la proporción del DON para la integración de las comisiones. Bien. Pero la conclusión es esta que te digo. Entonces, me parece que es una prueba bastante fehaciente de lo que podemos contribuir y cómo podemos contribuir. El radicalismo siempre está para ayudar, siempre está para... No apoyamos personas, apoyamos ideas, siempre apoyamos a la Argentina. Se puede decir mucho de mi partido, de cómo hemos cometido 1 millón de errores, no tengo duda. Por algo la gente muchas veces no nos acompaña con el voto. Pero un partido que siempre es un aporte de racionalidad, siempre es un aporte de equilibrio, siempre es un aporte institucional. Bueno, me parece que en estos momentos casi que te diría que eso vale muchísimo y vas a ver, Diego, cómo nosotros lo empezamos a demostrar en cada uno de los temas que llegan. Bueno, vamos a estos platos calientes. Dale. La primera pregunta es, ¿van a votar orgánicamente todos juntos por sí o por no, como diría Massa? ¿Esto es por sí o por no? Bueno, ¿O va a haber libre albedrío? Bueno, esos 5 sí, estos 4 lo Está buenísima la pregunta porque hay un riesgo hoy en el sistema democrático argentino que se copia de lo que está pasando en otras partes, que es la atomización parlamentaria. Entonces, el primer aporte que hicimos es estar unidos. Veníamos de 2 bloques separados, los radicales, el bloque de Evolución y el bloque del radicalismo. Nos unimos, tenemos un bloque de 34, es un ejercicio constante, es mi tarea, casi que te diría que sería un fracaso las veces que algún radical vote de forma disidente, pero estamos para votar unidos y votar colaborando. Nado sincronizado, todas las manos coreográficamente, o abajo o arriba. No va con nuestro espíritu, ¿viste? Generalmente no somos sincronizados porque somos un partido muchas veces criticado. Está bien, pero yo retomo lo que dice Diego. Me parece que la experiencia, el radicalismo la tuvo en el gobierno de Mauricio Macri, donde rápidamente, ante algunas medidas, incluso mucho más livianas que las que parecen asomar ahora, el radicalismo empezó, recordamos a algunos gobernadores, no voy a decir nombre propio para que nadie se ofenda, empezaron ya a decir, bueno, a mí me parece que
después del discurso de Caputo, ¿tienen idea de la magnitud por dónde van a ir las cosas? Está bien, Pablo, pero está bien lo que decís, pero se queda con esa impresión. Y la otra vez yo lo escuchaba a Negri, que lo despedimos, ha sido como presidente de bloque, porque dejó de serlo y ha sido uno de los mejores parlamentarios, por lo menos mi opinión, que daba cuenta de la lealtad casi al 100% del radicalismo durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Que hubo ruido, porque sí, nosotros no hacemos seguimiento bobo de nada ni de nadie. Discutimos los temas con honestidad, a veces se hace en público, pero fue infalible el comportamiento del radicalismo. Acompañó el 100%, y te digo que hay pocos gobiernos presidenciales que hayan tenido esa correspondencia parlamentaria como la que tuvo Mauricio Macri. Y esa experiencia me parece que sirve mucho para brindarla ahora, muchísimo. Si yo tuviese que hacer un aporte contributivo a lo que veo de los primeros pasos de Javier Milei, sí, sería que tome la experiencia frustrada nuestra. claro. Nosotros gobernamos, por algo la gente... Sí. No, a ver, concretamente, a ver, claro. ¿a qué te referís? Hay dos primeros pasos que me parece que da bien La Libertad Avanza. Nosotros, no sé por qué, no trazamos un diagnóstico descriptivo brutal de la herencia recibida. Eso lo hicieron, ¿te Eso lo gusta? hicieron. Bien. Bien. Segundo tema, tuvimos ese debate. Yo, gradualismo, que observo dilapidar un crédito electoral en una Argentina tan compleja, tan amañada, tan corporativa, ralentizando las decisiones, es un error. Veo que van por un camino de shock, acertado. Pero acá vienen las sugerencias de errores nuestros que me parece que sería bueno que se observen. Subestimamos la burocracia. A ver, concretamente acá, Sí. ¿a qué te referís? Y que acá tenés que cuidar la paciencia de la gente. La gente inédita, esto es casi, te digo, un leading case mundial, te digo. La claridad con la que ha votado un ajuste de la sociedad argentina es tremendo, pero en sociedades que son vertiginosas. Entonces, esa paciencia social hay que cuidarla como esa velita del conocimiento que no se te apague. Y para cuidarla entre varias cosas necesitas ejemplaridad, honestidad, tolerancia cero a cualquier episodio de corrupción, y necesitas eficiencia en las decisiones. Si vos empezás a tomar una decisión, volvés para atrás, improvisás en la instrumentación, subestimás la burocracia. Decime un caso. No, digo, es una opinión. Pero todo el mundo está entendiendo que es una sugerencia positiva. Es una sugerencia crítica. positiva en cuanto a que cuando se toma una decisión se sepa cómo instrumentarla y ejecutarla. Porque si volvés para atrás, la gente empieza a decir, che, vengo de 10 años donde la estoy pasando extremadamente mal. Estoy dispuesto a seguirla pasando mal, pero... Los contratos, por ejemplo, los contratados de los últimos tiempos. De todas estas decisiones que se van a tomar, bueno, por favor, si de todas estas, te puedo dar una opinión de todos los anuncios, vamos a suponer la disminución de los ministerios de la Secretaría, la revisión de los contratos del primer año, todas esas cuestiones, nosotros muchas veces las tomamos y la justicia de mala las volvió manera para atrás. y la justicia los volvió para atrás. No tuvimos una estrategia judicial oportuna, vinieron los amparos con las tarifas, retrocedimos. ¿Y entonces cuál es la sugerencia constructiva? Bueno, entonces que se estudien bien las decisiones, que no se tomen con la velocidad del anuncio comunicacional, sería más o menos. Se voy a seguir dando cosas que nos pasaron a nosotros. Pero vos sabés que me lo figuro Mauricio Macri quejándose de esto, ¿no? Era subestimar el andamiaje de funcionarios que el kirchnerismo dejaba en el Estado. No es los 9 ministerios y las no sé cuántas subsecretarias. ¿Te referís en planta permanente? No, en todos lados, no, más grave. No, en los mandos medios. Bueno. Vos tenés que lograr que la decisión que toman en el escritorio de la Casa Rosada... ¿Qué hacen con eso? Los tenés que sustituir rápidamente por equipo propio. Que las decisiones que tomes en Casa Rosada te des vuelta y se estén ejecutando en mi provincia de Córdoba. Hoy no vemos. ¿Qué página? Hoy te voy a decir otra que es muy polémica. ¿En la aduana? Bueno, no lo fue. Déjame darte dos ejemplos. Claro. La aduana no hay relevo, sigue Guillermo Michel. AISA no hay relevo, sigue Malena Galmarini. Y eso que él decía recién, hay más de 200 gerentes directivos y otros funcionarios de AISA que no son están los que hacen que las cosas pasen. ¿Está correcto? ¿Te referís a ejemplos como los que menciona es todo Pablo? muy rápido, lleva horas el presidente Milei, entonces todo se comprende. Simplemente digo, no vengo a traer acá el maestro Ciruela, todo lo contrario, digo, muchacho, en esta no fue mal a nosotros. Te voy a decir una muy fuerte. Sí. A ver. No te confíes de los gobernadores peronistas.
No te confíes de los gobernadores peronistas. Terminaron todos superavitarios y un gobierno nacional languideciente. El Toto Tenés 10 Caputo gobernadores le dijo juntos ayer. por el cambio que son mucho más leales. Eso en el gobierno de Mauricio Macri. Tenés 10 gobernadores juntos por el cambio que son muchos más leales, que tienen una mirada del Estado, del futuro, de la economía mucho más parecida hacia el rumbo que se está orientando. Lo que pasa es que el peronismo tiene esa habilidad seductora, ¿no? Ya rápidamente se pone a disposición. Nos confiamos nosotros de eso. Entonces, la función de Guillermo Franco, ¿qué te parece? ¿Que es el que abre al peronismo? Bueno, es un tipo experimentado, sabrá lo que tiene que hacer. Yo transmito una experiencia nuestra con el Te doy un espíritu ejemplo. más constructivo que se pueda. Estoy diciendo, a nosotros teníamos un ¿Pero qué les camino... ofreció? No, Zoom no. más. ¿Qué les ofreció a los gobernadores peronistas y que puede darse vuelta? No, hay... Hasta ahora nada. Y porque hasta ahora, la verdad que me vas a preguntar sobre el Parlamento y no tenemos cosas concretas sobre las que opinar. Estamos opinando Bueno, sobre pero anuncios el trascendidos y gestualidades, ¿no es cierto? Pero ayer el gobierno anunció que va a dar marcha atrás con, por ejemplo, la modificación del impuesto a las ganancias. Y Luis Caputo le dijo a los economistas con los que se reunió ayer a la tarde que él confiaba en el apoyo de los gobernadores peronistas para sacar esa ley. Bueno. Básicamente porque es plata y es caja para las provincias que se dé marcha atrás con la modificación. No, en del eso no impuesto vas a las tener ganancias. problema porque es una medida que perjudica a las arcas de todas las provincias. Ahora, ¿Y los usted- diputados van a apoyar esa decisión? Veremos si llega, en qué consiste. Cierto es que Javier la votó hace poco, nosotros la votamos en contra. Exacto. Vamos a ser muy comprensibles. Lo que pasa es que A ver, mira, ustedes esto la es votaron tabula rasa. Te voy a decir, Tabula rasa, no sé si es ¿no? tabula rasa, porque los radicales nos cuesta esto, ¿viste? Hacemos un culto a la coherencia, no garpa más la coherencia en el mundo, ¿viste? Todo Claro. cambia. Ese es el título. Pero olvídate que es así. Hacemos un culto, mirá, el punto, Bueno, desde pero- los griegos a la fecha nadie definió la prudencia, nadie definió la sabiduría o ¿cómo es que? La virtud como ellos, el justo medio. Bueno, nosotros somos el partido del justo medio, de la prudencia. El equilibrio, bueno, es como que no está de moda. Te diría, para mí hoy, la tibieza, Sí. la tibieza es el extremo. Porque es fácil ser extremista en este mundo. Así estamos llenos de guerra. Y la verdad es que se ganan las elecciones con el corazón, la pasión y la emoción. Pero a la hora de gobernar, se gobierna con el bolsillo, con la sensatez, con las gestiones, con los equipos. Pero- Entonces, fíjate vos, mira ahora Juntos por el Cambio el despelote, ¿no? Y ustedes, Sí. ¿qué están ahí? Nosotros estamos acomodando el ropero, porque es un quilombo Juntos por el Cambio. No fue re mal en el año. Pensábamos, nos hacíamos gobernando, perdimos las elecciones, entonces estamos replanteándonos todo. Hay un debate sobre la mesa en Juntos por el Cambio. ¿Se está Pero yo- realizando ese debate? Hay un debate sobre la mesa que no se está practicando entre algunos que dicen, bueno, podemos colaborar gobernando, y otros que decimos, podemos colaborar cooperando. Y un debate. Está sobre la mesa y hay miradas distintas. Ahora mira, ¿quién está especulando Juntos por el Cambio? Patricia Burri está especulando a qué ministerio se va. Está fácil el ministerio que escogió. Está fácil el ministerio que escogió Patricia Burri. No Bueno, tiene ese O sea, ninguna- ¿cuál es la ministerio ecuación de de especulación? ministerio Ninguna. lógico. ¿Dónde están los radicales? Porque digo, nos estuvieron diciendo durante un tiempo extenso que nosotros estábamos por los cargos. Ahora es que no aceptamos los cargos, no sé qué problema hay. Entonces, la verdad que yo veo que... No sé, te confieso, no sé a quién le hablas ahí. ¿Le Claro. hablas al PRO? No, A me Macri. parece que estoy describiendo la realidad nuestra en Juntos por el Cambio. Pero están cómodos con, digamos, tienen muchas provincias, tienen un bloque que parece que lo que vos planteas va a estar sólido en diputados, tienen un montonazo de diputados, tienen senadores. ¿Están cómodos con lo que les tienen Estamos... o quieren o querían todo otra eso. cosa? Tienen todo eso. No, ¿tienen nosotros futuro? queríamos hoy Querían vernos ser gobernar gobierno. la Pero está Argentina. Es una obviedad. Reestructuración de una obviedad. expectativas. Y por eso muchas de las decisiones que se van a tomar van en sintonía con lo que nosotros proponíamos y las vamos a acompañar. Pero Y ustedes van a estas decisiones acompañar, si se plantea la revisión de la modificación del impuesto a las ganancias, ¿vos personalmente la vas a Y acompañar? lo vamos a estudiar cuando venga y lo vamos a resolver, porque si no estaría desobedeciendo la primera pregunta que me hace Diego. Che, traten de votar todos juntos. Entonces, yo puedo tener una ¿Privatizaciones van a votar a Bueno. favor si opinión. salen? Muchas seguramente sí. Ah. Muchas seguramente Por sí. ejemplo, Martín Lustó votaría a favor de No privatización. sé, habrá que preguntarle a Martín. Bueno, pero puede... Yo lo he escuchado ¿Cuándo, a él con... ¿cuándo puede ser Se ma- elegido?
No, el presidente del radicalismo, el viernes. El viernes a la tarde, el viernes 2 de la tarde tiene que ir de Loredo al Comité Nacional. Hace mucho tiempo que tiene una mirada práctica sobre el tema. Nos ha hecho muy mal el debate pendular e ideologizado sobre esos temas. Por ejemplo, las aerolíneas de bandera. Prácticamente en el mundo son muy pocas las que quedan en la esfera de lo público. Entonces hay que ver caso por caso. Pero Juntos por el Cambio, que tiene todo eso que dijo Diego, ¿tiene futuro? Yo no tengo duda que tiene futuro. La pregunta es, bueno, el nombre será el mismo, nos cambiaremos. Bueno, apareció un Big Bang que se llama Javier Milei, se están rearmando, hay un quilombazo en La Libertad Avanza, no se ponen de acuerdo. Bueno, también nosotros estamos en ese reacomodamiento, tenemos esas dos miradas sobre el gobierno, las dos son colaborativas, las dos no son especulativas, ni nosotros queremos los cargos, ni los que se van a lugares fáciles, entonces estamos para ayudar. Yo voy a usar etiquetas que probablemente sean viejas, pero todavía son las que en medio de las que tenemos. Históricamente el radicalismo fue, si vos querés, socialdemócrata. Con alguna podemos dedicarle un programa a esa definición. Lo que te quiero decir, con alguna pincelada más liberal. ¿Van a acompañar en esta composición ideológica, van a acompañar las ideas de Milei? Si se dejan de lado una serie de excentricidades que garparon para la campaña y que no hacen a las necesidades de la gente, casi todas las otras reformas de naturaleza económica nosotros las visualizamos bien. De estos anuncios, por ejemplo, la primera definición, hace años que venimos diciendo, el problema central de la Argentina es el déficit. Lo explicó bien ayer Caputo. Hijo del déficit, vos gastás más de lo que recaudas, cubrís ese bache de 3 formas. Con endeudamiento, con emisión o con presión tributaria. Perfecto. Veo las declaraciones de ayer, están muy bien orientadas. Bueno, ahí vienen los aportes nuestros. Me parece que se quedan cortos en el ataque con la casta. Creo que hay que ir más a fondo en el ataque con la casta. Pero me muero muerto. Los corren por derecha. ¿Para qué te van a sacar la presidencia del bloque, de Loredo? Bueno, no, verdaderamente lo creo porque... ¿Qué medida podrías haber esperado ayer? Tenemos que ir a la tanda, chicos. Te invitamos, nos sorprendiste a todos, gratamente o no, no sé, cada uno. Bueno. Y te invitamos la próxima. Dale, perfecto. Está muy interesante. Es decir, veo cierta mutación o cierto... No. Bien. Hay coherencia. Bien. Hay coherencia. Gracias por haber venido. Bien, vamos a hacer una pausa, por favor, dale. ¿Cuántas veces contamos que gran parte de los delitos, sobre todo del narcotráfico, se piensan, se digitan desde las cárceles y que capos narcos tienen prebendas que son impensadas, teléfonos celulares, algunos hasta tenía teléfono de línea. Y que entonces, bueno, ¿cómo se hace? Vos querés desactivar lo que pasa en la calle, por ejemplo en Rosario, y eso está digitado por ahí en una cárcel federal de otra parte del país, lejana, y no se hizo nada en muchísimo tiempo. Bueno, cambios en el servicio penitenciario federal. Hay que recordar que las cárceles federales ahora dependen de Patricia Bullrich en su rol de ministra de Seguridad. Hay 4 medidas que rápidamente va a implementar Patricia Bullrich dentro del servicio penitenciario federal. Posiblemente la más importante es que va a volver el sistema de inteligencia al interior de las cárceles, algo que Alberto Fernández había desmantelado, y lo que considera el actual gobierno es que para investigar y para saber qué hacen y qué no hacen, por ejemplo, los presos narcos dentro de las cárceles, hay que tener en funcionamiento ese sistema de inteligencia. También para prevenir... El sistema de inteligencia muchas veces consiste en tener personal encubierto en algunos pabellones, anticiparse a las movidas, intervenir teléfonos que se utilizan, los teléfonos fijos o los teléfonos públicos que se utilizan en determinados pabellones. Y esto también va de la mano de otra decisión que ustedes ahí ven en las imágenes. Es un operativo que se hizo hoy en uno de los penitenciarios federales, secuestraron más de 20 teléfonos. Esto es otra cosa que se va a buscar hacer de forma más seguida, que es evitar este tipo de ingresos de dispositivos y de tarjetas, porque después son herramientas de negociación dentro de las cárceles. Y la otra medida tiene que ver con los famosos inhibidores de señales. Y acá Patricia Bullrich se encuentra con un problema edilicio, les diré. Hay cárceles que son muy grandes, donde si colocan inhibidores de señales dejan a todo el servicio penitenciario sin señal, incluido al personal penitenciario,
y a las oficinas administrativas. Y también a casas y vecindario aledaño. Sí, que eso sucede, por ejemplo, en cárceles como Devoto, ¿no? Que además es una cárcel sumamente discutida por su ubicación a estas alturas y que no cumple con ninguno de los cánones internacionales de lo que debe ser una cárcel. Otra de las medidas tiene que ver entonces con... van a activar los inhibidores. Patricia Bullrich quiere colocarlos, tienen que sectorizarlos. Además, eso va a ir de la mano también de copiar un poco el modelo del gobernador de Santa Fe, Maxi Puyaro, que es reubicar a los presos narcos para que estén en cárceles con mayores controles, con mayores restricciones también dentro de los penitenciarios. Y lo último en este mensaje de la austeridad es una suerte de auditoría de todo el personal del servicio penitenciario para pasar a retiro a aquellos que estén con la edad para esta situación, es decir, achicar un poco y ver con qué personal se cuenta dentro de las cárceles. Pero muchas de estas medidas están en algún sentido enfocadas a los presos por temas de narcotráfico que entiende Patricia Bullrich es uno de los mayores problemas a la fecha. Bueno, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, ya quiso tomar medidas o tomó medidas sobre pabellones peligrosos para desactivarlos y ya recibió amenazas de muerte para él y para su familia, Osvaldo. 2 amenazas de muerte ha recibido desde el día de ayer el gobernador Puyaro. Puyaro, no te metas con el pabellón 9 de Piñeiro. Así como matamos a un policía, te vamos a matar a tu familia. Apareció escrito ayer en un cartón en un cajero automático de la ciudad de Rosario. Y a la mañana siguiente, por supuesto, Puyaro con su gente entraron ahí al pabellón 9 de Piñeiro. Dijo claramente ayer el gobernador que lo que pensaban hacer era monitorearlos, separar a los presos que tenían que ver, ahí estamos viendo la amenaza en estos momentos, que van a separar a aquellos presos que tienen que ver con el narcotráfico, los capos del narcotráfico, y que los van a monitorear durante 24 horas todo el tiempo. Sí. Después de esto hubo una segunda amenaza y atentado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez en la ciudad de Rosario. Otra cosa, además de esto, que ha hecho el gobernador, es que hoy ha sacado 86 presos que estaban en comisarías, los han llevado a cárceles del servicio penitenciario. Y esto lo acaba de denunciar en este tuit el gobernador Puyaro, que dice: hoy fueron trasladados 86 presos de las comisarías a donde deberían estar, en unidades penitenciarias. Ahí en ese pabellón 9, que es el que firma, que le ponen Pinolandia, refiere al apodo que recibe un señalado jefe de una de las células de Los Monos, que es esta gran organización narco que ha tomado por rehén a toda la ciudad de Rosario, por decirlo de alguna manera, y ellos no tienen problema en identificarse, en que el gobernador santafesino sepa quién está amenazando a su familia y lo está amenazando a él de muerte. En la amenaza que se dio anoche, esta madrugada, en el Hospital Clemente Álvarez, además hubo una balacera, digamos, no es solamente una amenaza. Y volvieron a balear a un colegio. Exactamente. Una impunidad absoluta. Vamos a hablar con Germán de los Santos. Es periodista, bueno, con mucho coraje viene investigando el tema narco en Rosario. Escribió el libro que se llama Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Germán, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contanos qué hizo Puyaro o qué pretende hacer y cuál fue la primera respuesta y cómo crees vos que va a seguir la respuesta o la reacción de los narcos que van a ser, bueno, sectorizados, más vigilados, etcétera. Sí, es que es el mismo lenguaje que se viene aplicando desde hace tiempo, que son las balas y la sangre. Lo que ocurrió durante las últimas horas marca eso, que cuando se quiere intervenir en el problema de las cárceles, que es la usina de la mayoría de los delitos que ocurren en Rosario y también en otras provincias vinculadas al tema de narcotráfico, de la mafia, de extorsiones. Cuando se quiere intervenir, inmediatamente la reacción es en la calle con muertos, con amenazas y con esta nueva metodología que es dejar carteles. En su momento fue con la mafia no se jode, que impusieron los monos, que balearon 14 propiedades de jueces en Rosario. O sea,
esto fue a partir de 2018, con una medida muy parecida a la que tomó Puyaro en las últimas horas, que fue el traslado del líder de los monos a la cárcel de Resistencia, Chaco, que ustedes recién comentaban, habían pretendido ingresar más de 20 celulares porque ahí hay integrantes de la banda de los monos, como en varias cárceles del país. Pero la reacción inmediata es con sangre y balas. Y eso es muy preocupante porque en este caso todas las amenazas están dirigidas al propio gobernador. Y acá en la provincia de Santa Fe, en el año 2013, dispararon 21 balazos contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti. O sea, en Rosario las amenazas se cumplen, ese es el problema. Bueno, ya que te remontaste a la historia, ¿cómo siguió el 2018 cuando tomaron una medida parecida a esta? Digamos, tenés primero un pico, una reacción de amenazas, balaceras, etcétera, ¿y cómo siguió la película? Empezaron a balear a mansalva todos los edificios de Rosario, los edificios públicos, de la justicia, de la fiscalía, del propio gobierno, también las residencias de jueces, de magistrados, amenazas, y esto lo que buscaron, y que es lo mismo que ocurre en este momento, es generar pánico en la población. La idea de quién doblega a quién, o nos claro. Bueno, ¿y cómo terminó ese quién doblega a quién en ese año? Terminaron con condenas que Guille Cantero, el líder de los monos, llegó en ese momento a más de 106 años de condena por todos los delitos que había cometido, que todos los delitos los cometió dentro de la cárcel. Por eso la cárcel tiene una importancia muy grande, porque todo lo que ocurre dentro de lo que es el crimen organizado en Rosario, la usina son las cárceles, las penitenciarías, tanto federales como provinciales. Es un fenómeno nuevo en la Argentina y que todavía no estamos aplicando medidas o preparados para enfrentarlo, como ocurrió en otros países como Brasil. Primer Comando Capital en Brasil nace desde las cárceles. Y esto tiene que ver también con una sobrepoblación carcelaria enorme. Hay más de 2.500 presos que están por encima de la capacidad para alojarlos en las cárceles de Santa Fe. Y ahora el gobierno nuevo, el gobernador Puyaro, anunció que va a construir una cárcel de extrema seguridad para estos presos de alto perfil, pero es un problema porque todavía no se encontró la forma de cómo manejarlos. Uno de esos dilemas es el tema de las comunicaciones, porque los inhibidores de señal, como ustedes planteaban, generan problemas en los entornos de las cárceles, y dentro de las cárceles ahora se está detectando que muchos presos ni siquiera están usando la señal de celulares, sino que directamente compran un servicio de Wi-Fi premium, digamos, dentro de las prisiones. Y eso no es inhibible. Claro, no, porque es Wi-Fi, no se puede inhibir. Al contrario, se instala ese servicio de fibra óptica que ocurrió el año pasado, que se instaló en las cárceles federales justamente porque se iban a inhibir las señales de celulares. Bueno, siempre lo que pasa es que... Pero yo me acuerdo de eso. Eso fue cuando la discusión de cómo van a poner fibra óptica, les van a mejorar la conectividad a tipos peligrosísimos, y la respuesta fue, no, porque eso también el servicio penitenciario lo necesita para agilizar expedientes, lo administrativo. ¿Recordás que ese fue el argumento? Quizás atendible, pero bueno. En ese momento Hapkin, el intendente de Rosario, dijo la fibra óptica en las cárceles federales son más muertos en las calles de Rosario. Sí. Bueno, y hoy algunos fiscales están detectando que en causas judiciales los teléfonos que peritan no tienen tarjeta SIM, es decir, no tienen chip. Eso es lo que, digamos, la deducción es que usan Wi-Fi. Lucía. Sí, te quería preguntar, Germán, en esto que venías planteando, si ves alguna posibilidad de que se revierta
el manejo que finalmente los líderes narcos tienen de las cárceles, porque este es el problema. Recuerdo que la Procuraduría de Narcocriminalidad había hecho un informe donde decía ya ni siquiera alcanza con detenerlos, meterlos presos, condenarles, confirmarles las condenas, porque incluso parece un lugar seguro para ellos seguir operando desde las cárceles. Claro, lo que vos comentás habla justamente que el propio Servicio Penitenciario Federal formó una especie de seleccionado de narcos de todo el país en la cárcel de Marcos Paz, donde estaba el líder de los monos, estaba, por ejemplo, Marcos de la Villa 1114, que después fue, digamos, sacado de ahí, pero de Misiones, el Loco Rojas y varios de los narcos más importantes del país, que los metieron en un solo pabellón, formando esta especie de seleccionado y sobre todo procurando que ahí dentro de la cárcel esas relaciones se hacen mucho más fluidas y que posiblemente, como que ocurrió en otros países, se conformen nuevos grupos criminales. Una cosa inconcebible. Pero además porque no se corta nunca lo económico. Bien. Germán, muchísimas gracias por este rato de conversación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, muy bien. ¿Qué momento es? Yo pienso que siendo 21:16 en toda la República Argentina, Pablo de León tiene total derecho a hacer sus clics políticos. Sí, muy bien. Sí, a 21:15, perfecto. Bueno, muy bien. Sí. Este primer clic te lo voy a dedicar a vos. Porque yo sé que, viste, hablamos a veces. No, yo no sé por dónde viene. Porque aparte se lo voy a dedicar a él. Y Dunga Dunga también, claro, ¿por qué no? A ver. Señor director. Escucha. San Lorenzo de Almagro. Ahí va. Ahí está. Con tus triunfos has sido el mejor. Bien. Te sorprendí. Es la marcha del himno de San Lorenzo, sí. ¿Vas a votar el fin de semana? No sé, quizás. No, ahora no soy más socio. Fui 28 años socio de San Lorenzo. Bueno, 28. Tiene que ser siempre. Estuve a 2 de ser. ¿El jefe de la barra? ¿Y dejaste de pagar? Después te cuento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Vieron que al final la última jueza que se metió en el tema Boca dijo se vota este fin de semana. Sí. El mismo día que vota tu club, San Lorenzo de Almagro. ¿Qué tiene? Porque veíamos ahí una carátula, veíamos de un lado a Juan Román Riquelme con su buzo Ceneice y del otro lado a Joaquín de la Torre. Ahí lo ves, a Joaquín de la Torre, que era. Fue ministro de Vidal, fue casi un premonitorio lo de él sobre Milei. Bueno, tuiteó. A ver. Y fijémonos lo que tuiteó y se armó un lío bárbaro. Porque tuiteó Joaquín de la Torre, hincha como vos de San Lorenzo. Bueno. ¿Es bueno que los hijos voten el mismo día que los padres? Y ahí pone abajo la noticia que decía un portal de que revocaron la suspensión y se vota este domingo. Entonces, el próximo domingo los hinchas de Boca irán a votar a la Bombonera. Los hinchas de San Lorenzo. Momento, Joaquín, de sensibilidad del pueblo boquense. Qué poca empatía. Está bien, un chico. Es chiste de fútbol. No dramaticen. Bueno, nosotros muy bien. somos padres de ustedes, así es el folclore del fútbol. Está bien. Sí. Te quiero decir a ver, que ustedes perdieron muy feo en esa final con nuestros hijos. ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿No fue? ¿Cuándo? ¿De qué estás hablando? Deportes en el recuerdo. Selman, por favor. Bueno, seguimos. Segundo clip, metamos motosierra. Dale. Motosierra. La gente quiere motosierra. Bueno, ahí está. Sabores fuertes, ambas. Victoria Villarruel, presidenta, la jefa del Senado, titular del Senado por ser la vicepresidenta de la Nación. Y Juliana Di Tulio, senadora acá, contundente, bueno, chispazos en el Senado. A ver. Prepotencia del número. Yo ya lo he vivido, lo hemos vivido los argentinos y argentinas. Y también lo que han vivido los argentinos y argentinas es el cogobierno de muchos espacios políticos. Es el cogobierno del radicalismo, es el cogobierno del PRO, es el cogobierno de espacios provinciales, es el cogobierno del peronismo llamado peronismo de cordobesista o cordobés o como quieran llamarlo. Bueno, lo hemos vivido muchísimas veces. La verdad es que nunca funciona.
Nosotros somos claramente la oposición al ajuste. Ustedes son el grupo Motosierra y nosotros somos la oposición a este gobierno y a este ajustazo que va a vivir el pueblo. Ustedes quieren poner con la prepotencia del número un número para las comisiones que van a convalidar el ajustazo para la gente y nosotros, ustedes son el grupo Motosierra y el cogobierno de este gobierno de Javier Milei. Y nosotros somos claramente la oposición, Presidenta. Somos claramente la oposición a este gobierno y al dolor que vamos a sufrir todos los argentinos y argentinas. Está muy bien, ¿eh? Bien. Te olvidé de decir que son los Es que impresionante eligieron. cómo nace el dolor de un día para el otro. Yo no lo había Claro, experimentado pero en ninguna bueno, patología. hay algo Bueno, hasta el 9 de diciembre 160% de inflación. lo que veías era broche No, Leo. en los labios. No, tremendo. Tiene razón Di Tulio cuando dice ustedes son el grupo Motosierra, porque lo que no tiene en cuenta es que fue lo que se votó. Digo, más del 50% de la población votó al grupo Motosierra. Pero el peronismo en el Senado hablar de la prepotencia del número. No, además de todo eso, pero un además de todo- poquito de pudor. Bueno, no. Un poquito de pudor. pero Además podés llevaron pedir- puesto todo lo que Le pudieron. estás pidiendo pudor a Di Tulio. Sí, Bueno, ellos pero está son bien la lo que está bien oposición. Para lo que el se- show que hayan guionado la idea de grupo Motosierra. Está Sí, bueno. está bien, Eso es está Claro, bien. pero resulta que hay un orgullo Motosierra de la gente que lo votó. Cuando pusieron los carteles que decían con Milei el boleto va a valer 56 pesos, va a valer 1.000 pesos, lo que 1.100 fuese. pesos. La gente votó eso. Es lo que Di Tulio no tiene en cuenta. Perdóname, Osvaldo, no vamos a tirar un baldazo de agua helada sobre esto que es más para descomprimir. Pero la motosierra ya pasó sobre el 40 y pico de pobreza. Claro, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Es que por eso. no pasó Está bien, pero eso. igual lo que dice Cecilia es el eje que es hoy se estaba discutiendo Ah, el sí, tema no, autoridades desde ya. y tema comisiones que son claves. Y no puede la Libertad Avanza con 7 senadores, ni siquiera que así le entregaran una comisión, no la puede coronar con el No. número, lo mismo le pasa al diputado. Bueno, el grupo Motosierra quedó, se quedan los clics políticos. Decís que esta es la primera de una serie de... Pero El grupo empieza- Motosierra. Arranca- La pelea Di Tulio Villarroel va a ser para que va a dar Sí. Villarroel tiene que aprender todavía porque obviamente Alimenta. se sentó por primera Sí, vez pero ahí, va a ser era bastardo. diputada. Va a ser Ah, picante. tiene- Bueno, sí. Los vamos a porque tener veces acá. con los tweets hay que ser picante pero con cuidado. Tercer A ver. señor director. Uy. Esta es la canción de la Libertad Avanza, escuchen. Que la pasó un tal Osvaldo Bazán. ¿Esta de qué canción es? La canción de la libertad. El otro día puse Libertad en Spotify. Poné Libertad en Spotify buscando cualquier tipo de canción y te aparece la canción. Te de- aparece Serrat y Como diría, Claro, no, y googleen. te aparece Javier Milei como artista. Dice No. artista Javier Milei Ah, y lo hay voy a 2 o buscar. 3 canciones. Bueno, ese artista con Por esta cara canción no ganó. con cara de ¿qué estás haciendo? Es Javier Milei y ella es María Eugenia Talerico, la conocemos, Sí. ha venido acá, titular Sí. de la UIF, fallida, titular de Migraciones, porque habían dicho va a ser Sí. estar en Migraciones. Bueno, finalmente no fue. Bueno, no importa, una persona cercana a Macri. ¿Qué hizo? Después de los pasó? anuncios Sí. de Caputo, tuiteó. Y después medio que se arrepintió. Vemos el primer tuit que puso después de los anuncios. Bueno, Agarremos las bicicletas, ahorremos energía, a compartir el alquiler, pan y vino y que Dios cuide nuestra salud. Pasamos una pandemia, pasaremos el Rubicón. Bueno, un poquito decir agarremos la bicicleta, o sea, Sí. casi militando el ajuste, una cosa así medio Sí, rara. sí, sí. Y la Sí. verdad que se le armó y No se hay sabe que- si se queja o no se queja. Claro, sí, se Se queja o queja, apoya. ironiza, si agarremos ¿Lo la digo o no lo bicicleta, digo? no para que mejore Sí. las coronarias. Bueno, la verdad que se dio cuenta que se equivocó y puso otro tuit A la ver. doctora Talerico que aquí reproducimos. bueno, Es muy lamento largo. si el otro tono jocoso de mi tuit afectó a muchos ciudadanos que están pasando momentos muy críticos. Entiendo que ante la magnitud de la crisis fue desacertado, pido disculpas. La Claro, idea que es se me larguísimo, cruzó al larguísimo, escuchar las claro. medidas Listo. que anunció el gobierno fueron ejemplos de países donde no se alienta la costumbre del despilfarro y el consumo desmedido de sus sociedades. Por supuesto, no hubo gobiernos populistas como el kirchnerismo, que en los últimos 20 años con el uso de una caja, bueno, y siguen bien. Ahora tenemos que pagar el populismo. Claro, bueno, la verdad que pido disculpas. hizo un chiste, pidió disculpas, pero bueno, los clips políticos es así, es casi Bueno, un compartir- televín, es un usted televín de la política. Yo te acepto todo, pero compartir el alquiler, ¿compartís? ¿Ustedes dos compartirían?
Lucía Salías No, a esta altura de mi vida no, pero yo compartí estamos todos muy alquiler con grandes. 2 amigos, no con, Pero con tenías 2 amigos. 18, no, tenías tenía 18. Pablo, si yo compartiría el 25. alquiler con Pablo, Sí. con mucho gusto. Muy epa. Bueno, La cara de Pablo, la cara de Pablo. a ver, me pueden saquen media acá. Forzado a Saquen decir media, que que se arreglen ellos. Forzado a Sí, decir por que sí. perfil Es a una ver, buena persona. encajaríamos. ¿Cómo Vos sería? también sos un gran tipo. Una buena Ay, persona. pero no van y Pero se ¿por qué te voy a abrazan? buscar una corbata negra así y encuentro una remera tuya? Ya sabés. Bueno, la voy a poner. Sí, me gustan Ya tus está. remeras. Ya está. Sabemos cuál es la ropa de cada uno, ya la sabemos. Quiero Exactamente. decir Nadie Igual se esas confunde. remeras me que gustan, ¿eh? efectivamente Milei es un artista en Spotify. ¿Viste? La Pero cantidad de Pero canciones bueno, no, que hay. mi co-inquilino no te miente. Está muy bien. Te musicaliza la vida. Misma toalla incluso. Bueno, aló. Es una frontera. Sí, sí. Bueno. Hablando de... ¿Cómo le va, Seidman? Estoy estremecido con esta Estremecido. muestra de solidaridad de Basak con Pablo de León. Colosal. Soy así. Colosal y ¿Cómo se estremecido. ajusta desde el punto de vista de la ropa de cama, lo blanco, las toallas? No, ¿Cómo, son habitaciones separadas. cómo sería? Eso es un buen compañero de verdad. Ahí Y está. digo la palabra compañero no en el sentido peronista, compañero de verdad. Bueno, ahí está. Bueno, Vengo del supermercado, estoy en shock. ¿Querían shock? Y que- Péguense una vuelta más por las góndolas. Pregunte Terrible. a cuánto está el queso por salud No. y ahí van a tener un shock desde la nuca hasta las nalgas. Vaya a Y comprarlo hablando de milanesa. nalga, milanesa. Hoy quise comprar 3 kilos de nalga, Buflé. No, ¿Y? no. Terrible. Yo fui Tuve a que comprar sacar milanesa. la misma cantidad de billetes hechas- que llevé a la escribanía cuando me compré mi primer departamento. Un fajo alto como un ladrillo, parecía esos roperos en los videoclips que van tirando la plata. sí. Y eso que no me compré asado. Y No, y- colita de cuadril para frizar, porque hubiese tenido que pagar con la pistolita esa lanzapeso de Martín Tetaz. No, y además los billetes de 2000 nunca terminaron del todo de nacer. No, no es que hay un Sí, no montón lo- circulando. de No, no, 2000. Nunca vi uno. No. Nada. Pero por suerte ¿Se tuve acuerdan ninguno cuando en iba los 2000. Martín Tetaz a los programas a tirar billetes? ¿Qué épocas, eh? Sí. Igual que María Eugenia Talerico, que dice que hay que moverse en bicicleta y alquilar de avario. Bueno, un delirio colosal a la política hoy. Bueno. Basta boludeces que ahora llegó la hora de ponernos serios. Bueno, Por eso, escúcheme, a usted lo yo sabe convocamos que porque usted alquilaría tune. con Pichetto. ¿Sabe que alquilaría con Pichetto? Y se llevarían bien. Ah, Los, sí. los dos muy prolijos, Están en el los dos, mismo orden- Porque bloque siempre ahora, claro. está cara de perro. los dos ordenados. ¿Y cómo? ¿Quién cocinaría? Dejarían la cama Dos tendida. bulldog. Te ladra a la mañana, te ladra a la tarde, te ladra a la noche, a toda hora te ladra. Sí, y no es para menos. ¿A usted le parece el estado calamitoso en el que nos ha dejado el kirchnerismo y en especial el fracasado infinito del ministro Sergio Massa? En particular Rubinstein, que se hacía el poronga por Twitter también. Y después terminó haciendo un papelón colosal como ministro. Menos mal que salió a hablar ahora en un Zoom con Maxi Montenegro y reconoció que él también iba a hacer este ajuste que hizo el Toto Caputo. A ver, ¿lo ¿Sabe podemos cuál es la ver? A ver, diferencia? Ricardo, si me ¿Sabe permite. cuál es la diferencia? A ver. Massa haría un ajuste parecido o peor al de Caputo, pero con pauta. La de usted estaría. A ver. Sí. Podemos No verlo. habría queja en los medios de comunicación. En algunos. De eso no tenga ninguna duda. Bueno, yo creo que podemos ver si usted aguanta en línea ese Sí. Zoom en donde Rubinstein dice cosas. Motosierra. A ver. Yo, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, y siempre lo dije, me parecía que no era buena la idea, más allá de la oportunidad de hacerlo. Cuando esto se discutía hace un año atrás o 2 años atrás, yo siempre estaba de acuerdo en que había que dejar el impuesto a las ganancias, a lo sumo cambiarlo como un impuesto a los ingresos, darle una progresividad, porque estaba mal diseñado, pero no eliminarlo. Era mi postura, pero bueno, no prosperó. Yo creo que es mejor eso que subir otros impuestos.
Pero qué pena, Ricardo, que no lo dijo oportunamente. Pero era el 2 de Massa. Ahora Su se postura. era el número Si estaba arrodillado frente a Massa. Esa era su postura. ¡Qué vergüenza colosal! Por menos me rajaron a mí, ¿eh? Por menos. Usted 15 días. Mucho menos. 15 días, claro. Porque el Toto Caputo es un sádico. Le gusta ver sufrir a la gente. A esta cirugía mayor nos empujó la irracionalidad del populismo gastador, que es como un tipo que revienta y revienta la tarjeta y cuando llega el resumen, ¿qué hace? Llora. Claro. Por una vez en la vida derrotemos al déficit y gastemos solo la que nos entra. Nada más. Seamos claros. Bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, me voy a dormir con Pichetto. Una cucheta. ¿Qué le parece? Excelente. Es una imagen que siempre vamos a recordar. Cama marinera. Sería colosal. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a meternos con estos precios que van, bueno, transfigurándose, asustándonos. Está Damián Dipache. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué podés decirnos de estas 48 horas iniciales a nivel, en principio, de precios del gobierno de Milei? Bueno, la realidad es que hay una suba abrupta de los precios que hemos visto en las últimas 72 horas. Precios que se han pasado hasta el 100%, aumentos del 100%. Ya venía descontando la semana pasada la medida. Y un poco yo traje ahí placas como para ir viendo cómo van a impactar las medidas, cada una de las medidas sobre los aumentos que se vienen, porque no termina acá. Por supuesto. A ver, vamos a ver entonces con no alegría todo esto. Pero bueno, ya sabíamos. Y bueno, vamos a ver. Bueno, la primera, ¿cómo va a impactar servicios públicos? Porque en definitiva servicio público va a ser también impacto ¿sobre quién? Y sobre la clase media. Básicamente porque hoy tarifa de energía está el 17% de tarifa está pagando la clase media. El sector socioeconómico alto ya está pagando tarifa plena. Y a partir de enero... ¿Cuánto del total de los usuarios está en tarifa plena? ¿Cuántos están subsidiados todavía? Dentro de lo que es la región AMBA, sí. Te diría que el sector socioeconómico alto es muy poco. 10%. Sí. 10%. Bien. Está pagando tarifa plena. O sea, ¿no? Que todavía hay, digamos, 90, 80, 90%. Muchísima gente sigue todo pagando, Diego, la tarifa con subsidio en el AMBA. Pero además hay una cosa. En el interior del país, la gente paga una factura muy alta. Lo tengo en claro. Pero tienen, lo único que no tienen subsidiada es la distribución. La generación de energía es el mismo precio para todo el país. Así que este ajuste que se va a venir después de una revisión de tarifas y demás, cuando empiece a impactar, ese ajuste le va a pegar también hoy a todos los que tienen una tarifa muy alta en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires y demás. A los que ya pagan una tarifa muy alta, también les viene un aumento por delante, porque la generación de energía está subsidiada para todo el mundo. El tema es de cuánto, que van a venir todos los aumentos. Hoy nos sorprendimos con la nafta y decimos, bueno, venga, a ver si lo puedo atajar o no. Pero vino 37, 40, una barbaridad. ¿Te acordás ¿Cuánto viene de luz, etcétera? ¿Te acordás gestión Aranguren? Sí. Fue un problemón. Sí. Bueno, una boleta de 2.000 pesos y pasaría a 10.000. Una boleta de 10.000 pasaría a 50.000. Así. Sí. Sería así. ¿Ahora sería así? Sí, y no gradual. Sería en el primer cuatrimestre del año. Vos decís que el que paga 10.000 ¿de qué? ¿De luz? De luz. ¿Pasa a 50.000? Sí, boleta plena. Bueno, no sabemos. Consumo de 10.000 voy a corregir, voy a mejorar la pregunta. Es el que pagaba subsidiado, ¿no? Las clases más necesitadas, ese segmento que creo que va a tener alguna tarifa social. Sí, va a haber tarifa social y te voy a decir un cambio que seguramente va a haber. Bien, pero todo el resto, ¿y qué porcentajes de todo el resto van a pagar plena? ¿Van al 100? Sí, más o menos te diría el 40% de esos usuarios van al 100. Hay un 50% que va a tener tarifa social. Pero pará, tarifa social para ese 50% que hoy no tiene límite de consumo. O sea, la clase media tiene un límite de 4,50 kilowatts por mes.
La clase baja no tiene límite de consumo. Seguramente va a tener un tope. Esto te lo subsidio. Los van a topear. Sí, pero claro, esto te lo subsidio, ahorrá, porque sabés que si no, también vos pagás más. No podés Y consumir va a haber 1000. incentivos al ahorro también para el resto de los sectores. También el resto de los sectores, exactamente. Ahora, el aumento fuerte de las tarifas se va a dar después de que se haga la revisión tarifaria integral. Y eso todavía no está definida la fecha ni citado el proceso. Así que para hacerlo ahora se podría tomar la decisión ahora si no se prorroga una medida que vence el fin de semana, que tiene que ver con la intervención de los entes reguladores y más, una cuestión muy técnica, y el gobierno ya ha dicho que esa decisión la va a prorrogar. Por lo tanto, la revisión tarifaria integral es la que va a regir para poder hacer los ajustes tarifarios. Y eso va a llegar en febrero o marzo. Por lo tanto, el ajuste va a ser en el segundo trimestre. Otra cosa ahí para pensar en la dimensión, lo que pasa es que no sabemos individualmente, pero en el paquete total. Eso. Lo que dice, hoy los subsidios energéticos son más o menos un poquito más de 2 puntos del PBI. Bueno, gran parte del ajuste va a estar ahí. Bueno, lo que dice el documento que publicó ayer el Ministerio de Economía a la noche es que el ajuste de los subsidios es del 0,7%. Por lo tanto, no está pensando de ninguna manera en la eliminación, ni siquiera del 50% de lo que hoy rige la de música, subsidios. entonces. Exactamente. La eliminación va a ser parcial. No es eliminación, va a ser parcial. es reducción de los subsidios y no es eliminación de los subsidios. Bueno, es ese reducción es un dato de los subsidios. muy importante. No es que ahora tarifa plana para todos. Mirando el número que mostró, los números que mostró ayer Economía y sin saber la información que no han bajado y creo que tampoco está definida de cómo va a ser el ajuste tarifario, sí, claramente lo que dicen los números del presupuesto y los números de Economía es que buena parte de los subsidios energéticos van a seguir vigentes el año que viene. Bien, vamos ahora a otro componente sensible del presupuesto, que es subsidios a transportes. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto no vamos a pagar? Bueno, hoy un boleto de colectivo tarifa social está en 11 pesos. 11 pesos. Y el boleto mínimo está en 24 de tren, estoy hablando, de tren. Transporte público está en 58 colectivo. Colectivo. Claro, vos, por ejemplo, ahora en Mar del Plata se está pagando 250 pesos. O sea, 250. Entonces, ¿qué tendrías que pensar? Yo no pienso en ese famoso boleto del miedo, del temor de 700 pesos, pero pienso en un boleto de ese valor, de un boleto de 200 pesos, quizás. ¿De cuánto a cuánto pasaría? Y hoy está en 58 a 200 pesos. Y eso, la realidad que Milei había dicho también, y veremos si efectivamente lo cumple, que el boleto también tiene mucho impuesto. O sea, se paga mucho impuesto también por el boleto. Detrás del boleto hay muchos impuestos en el transporte. O sea, si eso se podría reducir por esa vía también, no lo sé. No veo mucha facilidad hoy de reducir No estamos impuestos. viendo que vayan a bajar impuestos. Claro, exacto. No lo veo en esta primera etapa, ¿no? Hay una referencia, es que en estos días tiene que aumentar el precio del subte, que tiene su ecuación, pasa por el gobierno de la ciudad, la legislatura y demás, se hace una audiencia pública y demás. El subte va a pasar a valer 110 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Siempre el colectivo ha sido un poco más barato que el subte. Ahora, lo cierto es que el atraso ahí y el subsidio ahí es muy importante y es el más difícil de sacar. Porque ese, a diferencia del subsidio a la energía, que es más regresivo, digamos, vos subsidiás una manzana y no sabés si estás subsidiando a un rico o a un pobre que vive en esa manzana, el transporte público, en general, el uso más intensivo es de los sectores más bajos. Bien, ahí está. Ahí estamos, posibilidades, todo esto es en lápiz negro de estimaciones de cuánto aumentarían algunos gastos sensibles para todos nosotros. Exactamente. Perdón, hay una cuestión también política. Recordemos que Milei fue especialmente votado en todo el interior. Sí. Y en todo el interior, cuando escuchan las tarifas de Buenos Aires, dicen que se las aumenten. Sí. Y acordate que el secretario de Transporte es un cordobés. Bueno, Schiaretti hizo campaña con esa idea de subir el transporte en el AMBA. Y si yo no recuerdo mal, incluso en su discurso inaugural en el Congreso, en las escalinatas, Milei subrayó el tema de la energía y de la diferencia que pagaba en el AMBA, mucho menos que en el interior. Bien, adelante. Bueno, vamos con lo que fue la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista y el traslado a precio que estamos viendo. Ahí tenés una situación donde vos tenías 3 precios en la economía. Muy pocos que estaban en un tipo de cambio oficial mayorista.
algunos que estaban a lo que yo llamo dólar celeste de 700 pesos y otros que directamente estaban al blue. Hoy ves esa distorsión de precios en el mercado absolutamente. Hoy no sabés qué estás pagando ni el valor de lo que valen cada uno de los bienes y servicios en la economía. Hay una distorsión de precios absoluto. Ahí tenemos en placa algunos de los aumentos que hubo, es un informe de Infobae. Esto es supermercado yo de acá no veo nada, pero te voy a decir yo, dos. Sí. Bananas, que es estacional, aumentó 200%. Una lata de atún... ¿En cuánto tiempo? En un mes. En un mes. La lata de atún, está bien, esto está relevado en grandes superficies comerciales, ese efecto. Volaron los precios justos y arrancaron los precios de mercado. Claro. Entonces el salto fue enorme. Exactamente. Bueno, mira, hay lata de atún 177%, café molido 166%. En el caso de cacao en polvo, en el orden del 150%. Bueno, acá... Perdón, pero acá Bazán se sacó los anteojos en un gesto de lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. Ok. Soy millonario. Saber esto. Acumulé Ahí está. A ver, ¿cómo es? Ok. Quiero... No digas si querés justo. Más o menos. Estamos hablando de decenas guardadas de latas de atún, centenas. Voy a tener centenas. ¿Qué te pensás? Que tengo una mansión. ¿Quién lata de atún entra en cualquier lado? Dale. 3 veces por día. El problema es que yo compro para guardar, pero me las como. No, nunca hay que estoquearse con algo que uno se sienta. Bueno, está muy bien. Bueno, seguimos. Bien. Yo, sí. Vamos de alimentos. ¿Es algo más? Pues yo necesito preguntarles a ustedes algo sobre alimentos. Y básicamente, ahí está, dale, por favor. Bueno, fíjate, mermelada aumentó 134%, manzana 144%, el pan francés de tipo flauta, reitero, gran superficie comercial, gran supermercado, aumentó 144% en un mes, azúcar 125,8% en un mes, que hasta hace un mes eran precios anuales, muchos de estos productos. En un mes eso es lo que fue el salto. También es cierto, Damián, que muchos de esos productos no los encontrabas en la gran superficie. Los encontrabas a las 9 de la mañana. A precios justos no los encontrabas. Y estaba precio y no estaba... Claro, aumentó de un precio cantidad. que no existía. Y harina, fíjate, 124% también aumentó la harina común, que también estaba topeada con precios justos, salió del programa 124% en un mes, que parecería ser una cifra interanual, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se justifican semejantes aumentos más allá de que estaban pisados, etcétera, de los alimentos, que nos asusta a todos y especialmente nos llama la atención la suba de alimentos? Hay una caída de la demanda del peso fenomenal. Los argentinos agarran los pesos y van al supermercado. Ni siquiera hay bienes, o sea, hay un sobreestoqueo de bienes contra pesos enorme. Quiere decir que... Y además, todos están haciendo... Nadie quiere tener pesos. Lo que vos estás diciendo es que subile, ponele el precio que quiera porque te lo sacan igual de las manos. Sí, porque mañana el peso va a valer menos que hoy. Pero esa es la razón por la cual... Pero acá empezamos, no quiero hacer, digamos sí, ella el gran bonete. ¿Qué segmento de la cadena? ¿Está en la producción de alimentos? ¿Está en la distribución y venta? No, está en la inflación. El problema es la inflación. Entonces, si vos tenés la misma cantidad de siempre y tenés cada vez más gente comprándote lo mismo porque se quiere sacar los pesos de encima, si vos estimulás el consumo y no estimulás la producción, eso choca en inflación, eso es lo que les Suponete que el rating... Las productoras, ¿cuál es si tuviéramos acá, que estamos deseando y llamando y no estamos consiguiendo, representante del sector alimenticio, que es, señor productor de alimentos, ¿cómo argumenta usted la suba de alimentos? ¿Cuáles son las razones que te dan? Suba de costos, paritaria, salarial, luz, gas, todos los costos de producción, supongo, y atendiblemente es así. ¿Y es correcto o hay algo más? Sí. No. Lo que yo te estoy diciendo que es un fenómeno monetario absolutamente. Claro. O sea, dentro del stock que tengo, me están sacando el producto de encima porque ese peso va a valer cada vez menos. Y eso es un comportamiento por parte del consumidor que me excede a mí como productor. No es que en un momento será tan caro que nadie me lo comprará, entonces me obliga a bajar. Eso va a pasar. Oferta y demanda. Eso va a pasar porque, sobre todo, si el gobierno toma esta decisión y puede implementar esta decisión de enfriar la economía, digamos. Si vos dejás de agregar la cantidad de pesos que le agregás todos los meses a la economía
la velocidad de los precios va a encontrar un límite cuando encuentre... Vía recesión. Vía recesión. Claro, Nosotros eso, nos la claro. pasamos diciendo que hay recesión, pero recesión de verdad en términos macroeconómicos no hay. Y la verdad es que si vos mirás lo que se vende en supermercados, voló el consumo en noviembre. ¿Por qué? Porque es un mecanismo Y de va a pasar ahora en refugio y de diciembre. defensa. Y va a pasar en grandes diciembre. productores de alimentos hay? ¿Cuántos grandes productores de alimentos tiene la Argentina? Bueno, No en digas algunos, de si el en pecado algunos no es sectores pecador. hay formato oligopólico, hay 3 o 4 ejemplos. Claro. Por ejemplo, en azúcar hay 2 o 3, Claro. en cerveza hay 2. O sea, en muchos lugares hay una formación oligopólica del mercado. Ahora, en el mundo... En un momento más Pará. amenazó con abrir la importación, ¿se Sí. acuerdan? Sí, Pero pará, Diego. amenazó con abrir la importación Pará, y no Diego. podía darle los dólares para importar Claro. a la gente que importaba y Pará, lo Diego, bueno. pero contra ¿A más, quién se lo contra más creía? pesos o contra más dólares, en el mundo hay concentración económica y no hay inflación del Totalmente de 100%. acuerdo. Claro. ¿Entendés? Entonces, el problema es que es un fenómeno monetario Sí. absoluto en No este es- momento. Vos decís, no es que el argentino Estados Unidos empresario le pone- más por supuesto. No, el mundo le pone un límite con la suba de la tasa de interés, quédate en dólares y no vayas a buscar alimentos. Claro. ¿Entendés? O sea que por lo pronto no hay razón para que bajen los precios No, de los y- alimentos no. y de otras cosas. Estás en un proceso, yo creo que estamos en un proceso de corrección. O sea, lo que decíamos antes, el gobierno decidió que va a sacar toda la inflación que había abajo de la alfombra, va a ordenar los precios relativos y después va a encarar un plan de estabilización. Perdón, y esto no, Ahora, espera, esto no es quiero- justo quiero ni cerrar injusto. una idea. Esto, lo injusto es que el gobierno se haya financiado con mayor emisión monetaria, haber solucionado el problema de su déficit y a tirarnos ahora la deuda a nosotros en nuestro bolsillo. Hemos Eso es hablado injusto. del gobierno anterior y del desastre económico en lo que nos dejó. Lo que quiero saber es cuándo la señora Banana Claro. llega a su punto de altura crucero Bueno, acá, por eso se digo. acomodó el precio. Va a tardar. Va a tardar. Va a tardar. Y no va a tardar menos de 6 meses. No esperemos que en 48 horas esto se solucione. No, no Termina tengo acá. ninguna expectativa de eso. No, y además, cuando vos tenés que acomodar precios relativos, tenés todo este proceso. Los alimentos aumentaron, pero ahora te aumenta la nafta, entonces te sube el transporte y, o sea, retroalimenta. el proceso es largo y ojo, porque es cierto que esto había que hacerlo, ahora también puede salir mal, ¿eh? Sí. Y vos calibrar cuánta recesión necesita para frenar la inflación es la tarea probablemente más difícil de un macroeconomista. Bien, pero Seguimos. del otro lado la hipotética hiper, ¿eh? Sí, claro. Bien, dale. Seguimos con cómo está impactando el tema del dólar paralelo. Primero, Sí. el dólar hoy paralelo, el dólar blue, no disparó. No. De hecho, ¿sabes que en este momento el dólar cripto está a 9.80? Incluso bajó. En este momento. ¿Dólar? Cripto. Está a 9.80. Viste que sigue operando el mercado en ese mercado, está a 9.80. Los dólares alternativos, que son este dólar tarjeta, el dólar turista, bueno, tuvieron efectivamente una devaluación, ahora va a haber una devaluación administrada y solamente el 2%, o sea que se le está dando previsibilidad. Pero ojo, esta devaluación se te la va a comer en 3 meses. Muy rápido. Quiere decir que la estrategia del gobierno es llegar a marzo para que lleguen dólares Los dólares, la y cosecha. poder sostener este tipo de cambio, porque pesos contra dólar va a ser muy difícil y además una posible corrección, pero administrada, porque si no efectivamente vas a tener un gran problema. Pero esta devaluación en marzo se la comió absolutamente la inflación. Vos sos Bueno. muy competitivo, pero rápidamente se la va a devorar. Pero yo creo que, a ver, pensémoslo, este dólar, ¿cuánto terminó el dólar blue hoy? 1050, 1050. Suponete que el 1070 está en el portal, pero vos no lo conseguís a 1070 porque siempre te van a ir a pedir 1100, 1090, lo que sea. No querés lo bueno y lo malo. Lo malo es que aumentó, claramente. Lo bueno es que no se descontroló. No, vos ¿Cómo pensás, lo piensan vos ustedes? venías de una brecha del Claro, 150% ese es el tema. y pasaste a una brecha de menos del 50%, del 40, 30%. Eso es sano. Pasaste a una brecha del 30%. Eso hoy en el Banco Central y en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, Lo Santiago celebraron. Bausili y Pablo Quirno Se lo festejaron. festejaron largamente. Bien. Para ellos fue un muy buen día porque no se disparan los dólares financieros. Y otra cosa, el Banco Central hoy compró casi 300 millones de dólares. Bueno, claro que seguro que no está pagando ninguna importación, pero estableció un mecanismo de cuándo le va a empezar a dar los dólares a los importadores, de cómo va a resolver el tema de la deuda, le dio señales claras al mercado de eso, también le dio señales sobre qué va a hacer con las LELIQs y en el mercado financiero hoy le creyeron a Caputo. El mercado O sea, respondió bien. Quiere decir que el dólar informal podría, todo potencial, estar llegando a un equilibrio,
no así otros precios de la economía como los alimentos. Tres factores, y pasamos al próximo. Uno, caída de la demanda. En este momento lo que hace muchas pymes, venden dólares para tener pesos porque tienen que pagar pesos. En este momento tampoco hay tantos pesos contra dólares y además hay muchos pesos contra bienes. Segundo, estoy esperando el plan económico. Esto es el paquete de urgencia. ¿Cuál va a ser tu plan de estabilización real? Lo va a estar esperando el mercado. Y tercero, si efectivamente solucionás la bola del ELIC, que en el paquete de urgencia no estuvo. Bueno, muy bien. Sigamos. ¿Tenés algo más o no? Sí, claro. Sigamos. A ver, ¿qué más? Mande nomás. Impuesto a las ganancias, claro, para el sector trabajador. Esto representa el 0,4% del PBI de la recaudación. Y el gobierno está planteando la reversión. Sí. La reversión después de en campaña decir, no, eso no. Ahora, para que todos los trabajadores que nos están escuchando decir, para cómo viene para todos Triqui. no, solo 700.000 Bueno, de todos los trabajadores que tuvieron este beneficio. Así que se está planteando la reversión de este impuesto. Yo creo que no lo van a revertir el tope, pero sí los límites de las alícuotas, que va a ser mucho más progresivo. Eso es lo que va a ir en el proyecto de ley. Quiere decir, 2 millones queda, pero ojo que va a ser más progresivo el impuesto. No es que 2 millones no pagas ganancia. Bien, ¿qué más? Tenemos más. Tenemos increíble como algunas medidas la votaron todos los gobernadores, gran parte del arco político. Una vergüenza. Y 10 minutos después, ahora... Dentro del paquete de medidas va esto. Sí. Bienes personales. ¿Qué va a pasar? Bienes personales se está pensando una reducción de la alícuota del 1,5 al 0,8% en los próximos 60 meses, es decir, en los próximos 5 años. ¿Bien? Pero además el beneficio de que si vos adelantás 5 años de pago, ya te cobran el 0,8. Pero además de esta idea que está pensando el gobierno de bienes personales, estaría llamando a lo que es una exteriorización de capitales, es decir, un blanqueo. Un blanqueo que serían para capitales dentro del país 0% de impuesto y los del exterior 5% de impuesto. El gobierno piensa recaudar con esto 0,5% del PBI. Bien. Es bueno, es interesante lo de bienes personales, porque no lo dijo Caputo en la conferencia de prensa, lo explicó después en el Ministerio de Economía. Probablemente hoy lo pueda. Hoy se está lo pregunten. en notón a dos voces, está el ministro de Economía. No se van a perder Alfano y Bonelli la pregunta sobre los temas de impuestos, así que seguro va a estar ahí, pero el punto es el siguiente. Te van a bajar el impuesto a los bienes personales. Todos los años la alícuota que vas a pagar de bienes personales durante los próximos 5 años va a ser un poquito más baja. Pero te van a dar una opción, que vayas y pagues hoy los 5 años de bienes personales de los próximos bienes personales de los próximos 5 años, pagando ya de entrada solo 0,8. Para mucha gente eso es poca plata y el acumulado para el Estado puede ser una recaudación interesante. Bien, vamos a hacer una pausa y después lo último que te queda. Vamos. Imperdible desde las 10 a dos voces con la entrevista al ministro de Economía. Muy importante, primera entrevista, seguramente con muchas definiciones. Y hablando de economía, Damián Dipache, hablemos de un último ítem muy sensible que trajiste, que es valor de los combustibles. Sí, en este momento en pizarra hay desdoblamiento del valor del combustible. Por una parte tenés interior del país ya combustible en casi 700 pesos. Y todavía, por ejemplo, hay 3 marcas... Pasando el litro de súper. Exacto. Sí. Tenés 3 marcas de surtidores que no subieron el precio. Usted si anda por la ciudad de Buenos Aires, en este momento provincia, va a haber mucha cola en esos surtidores, porque todavía no han aumentado. A las 12 sí de la aumentó noche, una, a las 12, por eso está lleno de colas. Y la realidad que siempre digo lo mismo. El problema no es cuánto te aumenta el valor del tanque de tu auto, cuánto aumenta el transporte de carga con el gasoil. Interanualmente, de acuerdo a la petaca, aumenta el transporte de carga 205%. Si aumenta la nafta, aumenta el gasoil y aumenta el costo del transporte. Esto también irá a precio. Bueno, muy bien. Vamos a decir finalmente, Pablo, entonces, como sabíamos, se manifestó hoy la CGT. No anunció un paro, ninguna medida de fuerza, pero que están en movilización. Sí, recobraron la voz y salieron con un comunicado diciendo no nos vamos a quedar de brazos cruzados y diciendo que el ajuste no está haciendo, porque hablan de ajuste ellos, no lo va a hacer la casta, sino que lo va a hacer el pueblo. Hoy se veía a Héctor Daer, a Gerardo Martínez, a Omar Plaín y a Víctor Santamaría, dirigentes de todo el espectro
estamos nombrando todos peronistas, que claramente van a salir a discutir con esto. Yo hablaba con la gente de la Secretaría de Trabajo, porque no hay ministerio, sino va a haber Secretaría de Trabajo, y hasta ahora no había ningún tipo de diálogo con estos dirigentes que son, y recordemos en la época de Macri, eran dialoguistas. Sí hubo una conversación del ministro de Interior, Guillermo Francos, que recibió en su despacho a un duro, a Daniel Catalano de ATE, que es uno de los estatales, son los gremios más duros y que están atentos a esto de la no renovación de los contratos del último año y al tema de revisar la planta transitoria, lo contaba bien Ceci. Acá hay una cuestión de ver, como decíamos antes, si Francos va a tener para negociar o solo es una persona que va a hablar un poquito, pero no la definición la tiene el que habla en un ratito en A Dos Voces. Osvaldo, Patricia Bullrich mencionó en algún tuit que en el Ministerio de Seguridad estaban haciendo régimen de pandemia, sí, no había presencialidad de... Lo leímos hace un rato aquí en el programa, que había en el Ministerio de Seguridad gente que todavía no estaba trabajando presencialmente, al menos no todos los días, por la pandemia. Pero me dicen que ha borrado el tuit Patricia Bullrich. Borró este tuit porque hay otro tuit de Bullrich en relación con la anulación de ese decreto último, en el último minuto del partido, de la custodia de Alberto Fernández. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí, porque Alberto Fernández lo que había firmado antes de irse es un decreto para que la custodia, como expresidente de la Nación, lo cubra fuera del país, algo que no estaba contemplado. Hay que recordar que lo que es custodia de expresidentes y de exvicepresidentes está bajo el organigrama del Ministerio de Seguridad, mientras que aquellos que están en funciones se ocupa Casa Militar. Bien, como yo no puedo mirar Twitter durante el programa y sé que hubo cambios en alguno de los tweets de Patricia Bullrich, vuelvo a preguntarles. Había por lo menos 2 tweets sensibles, uno con respecto a la seguridad de Patricia diciendo que lo habían anulado. ¿Está publicado o ese es el que borró? El de la presencialidad está publicado. Bueno, entonces es probable que haya borrado y estamos intentando saber por qué el decreto de la seguridad de Alberto Fernández, si va a dar marcha atrás o no se va a dar marcha atrás con esto. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora la entrevista al ministro de Economía en A Dos Voces. Hasta mañana.